La charla de hoy tiene por título Los servicios ecosistémicos y la calidad de vida en las ciudades, el reto de la biodiversidad urbana. Esta charla se enmarca en el proyecto Ecos de la Tierra, Economía y Ecosistema, cuya base es una exposición interactiva que hicimos la CONAVI y el MIBE con la colaboración de la iniciativa Biofin del PNUD y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GEISEC. En el MIBE estamos comprometidos con los esfuerzos para atender la responsabilidad de nuestra riqueza natural y nos orgullecemos de ser anfitriones de esta exposición, cuya mensaje contribuye con la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México. La exposición, que está en nuestro patio de novicios, está conformada por 3 secciones que abordan el concepto de la biodiversidad y su importancia para los procesos que ocurren en nuestro planeta y que han sido la base para el desarrollo de las sociedades actuales. El que todos los sectores productivos y procesos económicos dependen de la naturaleza y que el conservar y usar sustentablemente la biodiversidad es importante para nuestra propia supervivencia y requiere del esfuerzo de toda la sociedad. Les invitamos a que no se pierdan esta exposición, estará hasta el mes de diciembre, será un placer verlos por aquí. Para dar inicio a nuestra charla, y dado que el público pensamos que viene de de diferentes lugares y lados y formaciones, quisiera hacer una breve introducción para que tengamos un piso común y podamos entonces charlar como buenos miembros, ¿vale? Entonces les voy a leer un brevísimo resumen. La supervivencia, bienestar y el desarrollo de todas las personas que habitamos el planeta depende de los servicios que nos proveen los ecosistemas, los cuales muchas veces damos por sentados. Estos servicios ecosistémicos se clasifican como de provisión, es decir, los alimentos, agua, combustibles, madera, los servicios de regulación, que incluyen la polinización de las plantas, el control biológico de las plagas, la captura del dióxido de carbono, los servicios de soporte que aseguran el funcionamiento de los ecosistemas, como la formación de suelos fértiles, el ciclo del agua, y los servicios culturales que se refieren al valor estético, espiritual y educacional que tenemos los ecosistemas. La biodiversidad de los ecosistemas es determinante en la provisión de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la producción de muchos alimentos y fibras vegetales depende de que los organismos puedan complementar sus ciclos de vida, para lo cual requieren interacciones, por ejemplo, con polinizadores o dispersores de semillas. Por lo tanto, la modificación de la biodiversidad que compone a un ecosistema por el cambio de uso de suelo o la sobreprotección de las especies altera el funcionamiento de los ecosistemas y la capacidad que tienen de proveer servicios ambientales. En los últimos 50 años, y esta es información súper reciente, la población humana se ha duplicado, la economía global se ha cuadruplicado y el comercio se ha multiplicado por 10, lo que ha incrementado la demanda de los servicios ecosistémicos y ha llevado a la degradación de la naturaleza, al punto que actualmente enfrentamos una crisis ambiental y social sin precedentes. Probablemente una de las consecuencias más graves de esta crisis es el cambio climático, que se debe principalmente a la quema de los combustibles fósiles y a la deforestación. El reto que nos enfrentamos hoy es el de revertir la degradación de los ecosistemas y al mismo tiempo asegurar el bienestar de la población, porque nos obliga a replantear la forma en la que nos relacionamos y en la que habitamos nuestro mundo. En México, a pesar de que las ciudades representan una superficie menor al 1%, esta cifra no refleja el impacto de las zonas urbanas, que rebasa por mucho sus límites geográficos. Por ejemplo, las ciudades son responsables de aproximadamente el 78% de la emisión de gases de efecto invernadero. Además de la profunda modificación de los ecosistemas naturales donde se establecen las urbes, el número de personas con elevados patrones de consumo que se concentran en las ciudades genera una enorme demanda de insumos, por lo que se transforman otros ecosistemas de zonas vecinas o distantes para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que demandan, como alimentos, agua potable y materiales de construcción. Asimismo, son responsables de exportar una gran cantidad de residuos y desechos fuera de sus límites. Por otro lado, la mayoría de las ciudades se enfrentan enormes desafíos, como la calidad del aire, la disponibilidad del agua, el acceso equitativo a los servicios, el manejo de los residuos, el manejo y la mitigación del riesgo y la administración entre muchos otros. En México, en 2010, el 78% de la población habitaba en alguna ciudad, 78%, y se estima que esta tendencia va en aumento.
En la mayoría de los casos, el crecimiento rápido y desordenado de muchas ciudades se ha dado sobre sitios clave para la recarga de acuíferos. Y a pesar de que se incrementaron los esfuerzos para conservarlos, constantemente se encuentran bajo presión por la expansión de zonas urbanas. A pesar de todo, dada la enorme cantidad de gente que las habitamos, las urbes representan una gran oportunidad para restablecer una relación sostenible con la biodiversidad y el medio ambiente. De hecho, recientemente se definió el término de ciudades sostenibles, que son aquellas donde existe movilidad adecuada, ahorro de energía y de recursos hídricos, disminución de la contaminación auditiva y la creación de espacios públicos con áreas verdes. Para encaminar nuestras ciudades a este tipo de propuestas es esencial contar con una mayor conciencia ambiental y corresponsabilidad por parte de nosotras y nosotros los habitantes. Olvidé presentarme. Soy Elis Monroy García, soy bióloga de la Facultad de Ciencias, así que me siento en casa. También tengo una maestría en Filosofía de la Ciencia, con especialidad en Comunicación de la Ciencia, y actualmente me desempeño como coordinadora de proyectos aquí en el Museo Interactivo de Economía. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, ahora les voy a presentar a nuestras ponentes y a nuestro ponente. Voy a comenzar por María del Pilar Salazar Vargas, que es licenciada en Economía y maestra en Administración Integral del Ambiente. Actualmente funge como encargada del Despacho de Coordinación General de Crecimiento Verde del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, en donde ha desempeñado, entre otros cargos, el de directora de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales y directora de Economía Sectorial. Ha colaborado en el seguimiento de la responsabilidad ambiental corporativa del sector aeronáutico y en el desarrollo de proyectos de investigación económica y ambiental en la academia. Cuenta con experiencia en la coordinación, desarrollo y difusión de estudios, metodologías y líneas de investigación en temas relacionados con la economía ambiental y sectorial, valoración económica del capital natural, indicadores de crecimiento verde, instrumentos económicos, modelos económicos, así como estudios de cambio de uso de suelo, costo-beneficio de medidas de mitigación, modelos de negocio para la sustentabilidad productiva en la industria de la construcción y análisis de los determinantes y efectos económicos del cambio climático. Ha realizado diversas publicaciones, entre las cuales destaca el libro Vulnerabilidad social por la disminución del suministro hídrico en el Distrito Federal, el caso de los efectos en la salud y el ingreso de los hogares en Iztapalapa, 1984-2030. Les pido un aplauso para María del Pilar Salazar, por favor. Bienvenida. Tenemos también a la maestra Claudia Lucía Hernández Martínez. Ella es ingeniera civil con maestría en Ingeniería Ambiental por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con un máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad bajo un programa de la Universidad de Alicante, España. Además, cuenta con diplomados en Evaluación Social de Proyectos por el ITAM y de Estrategias de Financiamiento y Estructuración de Proyectos de Inversión por la Universidad Iberoamericana. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en puestos de gobierno en las áreas de Proyecto de Sustentabilidad Hídrica, Calidad de las Fuentes de Abastecimiento, Uso y reuso de agua en el Valle de México y en la región de la frontera del norte de México. También ha trabajado en el Grupo de Tratamiento y Reuso del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la evaluación de procesos de plantas de tratamiento de aguas residuales para el proyecto de saneamiento del Valle de México y la recarga de acuíferos. Es miembro de la International Water Association, de la International Desalination Association y de la Asociación Mexicana de Hidráulica, en donde se desempeñó como secretaria primera del 27 Consejo Directivo. Algunos puestos desempeñados son gerente de Ingeniería en la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, consultora del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, directora de Planeación en el Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, CONAGUA, y subgerente de Agua Potable y Saneamiento, CONAGUA. Actualmente se desempeña como directora de Apoyo Técnico y Planeación en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, y es catedrática de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 20 años. Un aplauso, por favor, para la maestra Claudia. Antonio Suárez es maestro en Desarrollo Sustentable por la Universidad de Lanús de la Cátedra UNESCO, sociólogo por la UNAM, y desarrolla proyectos de movilidad e infraestructura verde con enfoque socioambiental. Ha dirigido proyectos de movilidad sustentable, integración modal, infraestructura verde, turismo en áreas naturales y planeación participativa. Destacan la Guía de Infraestructura Verde para Ciudades Mexicanas, el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, el Parque Lineal de la Ciudad de México, la Escuela Internacional de Construcción de Senderos, la Estrategia de Movilidad en Bicicleta para la Ciudad de México 2007-2010, proyectos de integración bus-bici del municipio de León, Diplomado de Infraestructura Ciclista y Movilidad Sustentable, Proyecto de Carril Bus Bici del Estadio Olímpico,
especialidad en espacio público y movilidad urbana. Es técnico académico de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde dirige el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para la Eficiencia Energética en Ciudades. Es también profesor en la Licenciatura de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y posgrado de la Facultad de Arquitectura. Bienvenido, Antonio. Y por último, nuestra querida amiga, la bióloga Michelle Montijo Arreguín. Ella es coordinadora de estrategias para la biodiversidad, bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con experiencia en manejo de fauna silvestre y planeación para la biodiversidad. Gracias a su trabajo en la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre y en la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA, en la Ciudad de México, así como en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Ha participado en la elaboración e implementación de estudios e instrumentos de política pública en materia de diversidad biológica, como el estudio La biodiversidad en la Ciudad de México, la Estrategia para Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la Ciudad de México y la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. Actualmente es coordinadora de estrategias para la biodiversidad en la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la SEDEMA. Bienvenida, Michelle. Bueno, ya que nos conocemos y tenemos un piso común, comenzamos, ¿no? Se les voy a contar un poquito la dinámica. Primero haremos una ronda de preguntas, unas preguntas que les pido que contesten alrededor de 5 minutos, para que cada quien nos explique su perspectiva y desde dónde trabaja con este tema de ciudades y biodiversidad. Y luego haremos una segunda ronda de preguntas que nos permitan más bien tener una charla y compartir de ideas y perspectivas, ¿vale? Entonces, para comenzar, comenzamos con Pilar, si estás de acuerdo. Pilar, ¿cómo se relaciona la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con el cambio climático? ¿Cómo se puede lograr que el desarrollo urbano incorpore a la biodiversidad en la mitigación y la adaptación al cambio climático? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero que nada, en el instituto estamos muy contentos de que se hagan este tipo de eventos, porque justo se pone en hincapié la importancia del tema de cambio climático y de los servicios ecosistémicos en las ciudades, ¿no? Que es justo lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, un poquito de lo que hacemos nosotros en el instituto es esta investigación que les platico y digamos que la parte de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad desde el punto de vista de cambio climático tiene, digamos, dos enfoques, ¿no? Está afectado por el cambio climático, digamos, y a la vez puede servir como un activo positivo para enfrentarlo. ¿De qué sentido nos puede afectar el cambio climático en los servicios ecosistémicos? Por ejemplo, si se cambian los patrones de precipitación o los cambios en las temperaturas, que son olas de calor muy fuertes que hemos experimentado, por ejemplo, últimamente, eso afecta las condiciones biofísicas de, digamos, el capital natural, ¿no? Digamos, los bosques, etcétera. ¿Y esto qué pasa? Bueno, pues en realidad estamos perdiendo servicios ecosistémicos importantes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos olas de calor muy fuertes o periodos muy largos donde no hay precipitación importante, ¿qué pasa? Que por ejemplo nuestros bosques que están alrededor de la cuenca de la Ciudad de México, para poner un ejemplo pues muy claro aquí, no están captando esta agua de lluvia y no se infiltra, digamos, en los acuíferos. Entonces ahí tendríamos un problema muy fuerte de suministro de agua. Eso es como un ejemplo pues muy, muy tangible que podríamos empezar a tener ante el cambio climático. Otro de ellos es, al contrario, al no tener infraestructura verde, digamos, estos sitios digamos, donde se concentraría, digamos, estas precipitaciones altas, si las hubiera, pues ¿qué pasa? Tenemos inundaciones muy fuertes, ¿no? Y año con año hemos estado viendo pues, que estos cambios en realidad sí están sucediendo bastante graves, ¿no? Entonces, digamos, están afectados por un lado, pero por otro lado nos pueden servir para enfrentar el cambio climático. ¿De qué manera? Bueno, si estamos reforestando, ustedes ya vieron el tema de la contingencia ambiental, entonces estamos así en el justo momento de platicar sobre este tema. Y si tenemos, por ejemplo, estrategias muy fuertes de reforestación de arriba de la cuenca, pues ¿qué pasa? También tendremos provisión, por ejemplo, de una mejor calidad del aire. Si tenemos también infraestructura verde como la mejora de los parques urbanos, pues también nos mejora el tema de las islas de calor, pues se reducen, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, juega un doble papel, un doble rol el tema de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad ante el cambio climático. El tema es más bien cómo queremos ocuparlos, ¿no? Si los queremos emplear como activos positivos para
enfrentar el cambio climático o vamos a continuar degradándolos y perdiendo esta biodiversidad y estas, digamos, servicios ambientales que vienen concatenados con ello para vernos afectados ante el cambio climático, ¿no? Otro elemento también, digamos, siguiendo con mi ejemplo de los bosques, es que, por ejemplo, nos puede ayudar a capturar y almacenar carbono. Eso nos ayuda tanto a la parte de mitigación de contaminantes climáticos de vida corta como los contaminantes de gases de efecto invernadero. Esta medida, por ejemplo, de reforestación es muy importante para, por ejemplo, el cumplimiento del Acuerdo de París, que nos establece una de nuestras tantas medidas que hicimos para llegar a esa meta de la reducción de los gases de efecto invernadero, es justo llegar en 2030 a una tasa cero de deforestación en México. Eso está súper complejo, es un reto bien grande, la verdad es que el país es mega diverso, mega complejo, entonces es un reto súper importante, pero si cumplimos con eso estamos atacando la parte de la mitigación de estos gases, o sea, estamos minimizando estamos capturando estos gases, pero a la vez también nos estamos adaptando mejor al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales me gustaría dejarlo ahí para abrir la discusión, pero digamos, tiene un doble rol y pues obviamente depende de nosotros en dónde nos queremos posicionar con estos servicios, ¿no? Muchas gracias. Para complementar quisiera continuar con Michelle, ¿no? Michelle, ¿cómo se relaciona la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con la planeación urbana? ¿Es posible que el financiamiento sea un detonador para lograr ciudades más sustentables y resilientes? Igualmente, me gustaría mucho agradecer la invitación a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Nos encontramos justamente en un momento clave en el que estamos concretando la elaboración de nuestra estrategia de biodiversidad para la Ciudad de México, entonces es un muy buen momento justo para abordar el tema justo con todos los asistentes a la charla, ¿no? Y respecto a la pregunta, yo creo que hay que pensar en dos cosas que ya se han mencionado hasta ahorita, hasta este momento. Uno, que el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico depende del capital natural, ¿no? Todos los servicios ecosistémicos están directamente relacionados con nuestro bienestar, ¿no? Ya sea desde la provisión de alimentos, la provisión de agua, la regulación del clima, la regulación del ciclo hidrológico, todos estos componentes pues bueno, están directamente relacionados con el bienestar humano. Y si consideramos también este otro punto que comentaban al inicio, ¿no? Tres cuartas partes de la población de México se encuentran ubicadas en zonas urbanas. A nivel mundial es la mitad y para el 2030 se espera que 6.300 millones, 6.500 millones de personas pues habiten ya las ciudades, ¿no? Y justo para poder satisfacer las necesidades de toda esta población que habita en los centros urbanos, pues es indispensable contar con estos servicios ecosistémicos. Y para ello es que juega un rol muy importante la planeación urbana, pero integrando criterios para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, el artículo 4 constitucional de la Constitución de México pues señala que todos tenemos como un derecho humano, tenemos el derecho al acceso a agua, ¿no? A alimentos, a una vivienda, a un medio ambiente sano. Y la provisión justamente o la garantía de este derecho pues recae en el Estado, pero en todos sus niveles, pero también juega un papel muy importante la participación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede proveer o garantizar justamente estos derechos humanos? Pues a través de la integración de los criterios de biodiversidad en la planeación urbana, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el desarrollo de las ciudades pues representa un gran reto. ¿Por qué? Principalmente porque demandamos una gran cantidad de servicios ecosistémicos, ¿no? Tanto la parte de agua, tanto la parte de suelo para poder construir, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, implica un gran impacto, ¿no? No nada más en el cambio de uso de suelo, en la pérdida de los ecosistemas, en la mala gestión de los residuos, en el agotamiento de los recursos hídricos, por ejemplo, pues esto implica un gran reto. Y uno de esos retos justamente pues tiene que ver con la parte de financiamiento. Pero si pensamos en el financiamiento únicamente como el aumentar los recursos a temas de conservación de la biodiversidad, pues
probablemente nos quedemos cortos, ¿no? Hemos visto que ha venido justo a la baja la asignación de recursos a nivel federal. Sin embargo, hay diferentes soluciones de financiamiento que pueden justamente solventar, ¿no?, a veces esta inversión o asignación de recursos al tema de biodiversidad. No es nada más asignar más recursos, tiene que ver también con la parte de disminuir los gastos en la conservación, disminuir los impactos que disminuyan justamente la pérdida de la biodiversidad, ¿no? En alinear, por ejemplo, políticas públicas, de tal forma que justo no implique, por ejemplo, algunas que estén favoreciendo o que sean incentivos, ¿no?, que vayan contra la conservación de la biodiversidad, sino alinear justamente estas políticas para que todo vaya de la mano. Y también integrar criterios de biodiversidad, no nada más en los sectores productivos, ¿no? No nada más en la parte de la agricultura, no nada más en la parte de ganadería, de pesca, de turismo, sino también en otros sectores como justamente el de la planeación urbana, ¿no? Entonces, pues digamos que creo que considero que justamente es esta relación, ¿no?, entre la parte de la importancia de integrar criterios de conservación de la biodiversidad en la planeación urbana para satisfacer justamente las necesidades que satisfacen justamente nuestro bienestar. Me encanta que hayas traído el tema de corresponsabilidad porque es como uno de los, no sé, como principales temas que tenemos que tomar, ¿no?, y que abordar, sobre todo pensando también, retomando lo que decía Pilar respecto al cambio climático, que al fin de cuentas estamos en esa situación, no somos como los verdugos, pero también somos quienes estamos recibiendo el impacto de las consecuencias de cómo nos hemos estado relacionando entre nosotros y con el planeta, ¿no? Y ahora nos toca decidir y actuar para cómo queremos vivir las siguientes generaciones o incluso actualmente, ¿no? O sea, esta temporada de contingencia ambiental, como mencionaban, fue brutal y nos tocó a todas asomarnos para cómo puede ser el futuro, ¿no? Bueno, quisiera continuar con la maestra Claudia Hernández y hacerles pregunta. ¿Cómo se relaciona la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con el abastecimiento de agua en las ciudades? Bueno, principalmente voy a hablar del caso de la Ciudad de México, en donde, si ustedes hablan del tema de contingencia ambiental, bueno, también seguramente muchos de los presentes no lo podrán negar, que también estamos pasando por un tema de contingencia de abastecimiento de agua, y no fue este año quizás se presentaron algunas condiciones que llevaron a que varias zonas de la ciudad tuvieran problemas de abastecimiento, pero en realidad esto viene de tiempo atrás, ¿no? ¿Sí? Ay, ¿me escuchan mejor? Bueno, en realidad yo creo que estamos llegando a un punto en el que debemos de tomar conciencia. Decidimos que se desarrollara, decidimos muchas cosas, muchas entidades durante mucho tiempo, que una ciudad como la Ciudad de México, que además forma parte de una zona metropolitana que es la del Valle de México, se desarrollara aquí. Entonces, hace un rato comentabas tú que en 50 años se duplicó la población. Bueno, en el Valle de México lo que sucedió el siglo pasado fue que en 50 años, más o menos de 1920 a 1970, creció la población 6 veces. O sea, no solo se duplicó, tenía una población el Valle de México de aproximadamente 3 millones de habitantes, ustedes se podrían imaginar, 3 millones, qué delicia, ¿no? Y en 50 años llegamos a 18 millones de habitantes. ¿Qué fue lo que llevó, qué consecuencias tuvo este crecimiento poblacional exponencial? Pues que en realidad se incrementara la demanda de servicios, y entre ellos pues los servicios de abastecimiento de agua. Hay una anécdota de cuando se han llevado a cabo conferencias o seminarios del tema agua aquí en la Ciudad de México, una anécdota que sí, a los del sector agua nos llama la atención, que cuando alguien va llegando, por ejemplo en avión hacia la Ciudad de México, pues dice uno, ¿y dónde se encuentra su fuente de agua, no? O sea, ¿dónde está el río que abastece de agua estos? Bueno, en la ciudad somos 9 millones de habitantes, en el valle 22 millones de habitantes, ¿y dónde está la fuente de agua? No se ve, ¿no? Porque ¿dónde está? Pues está en el subsuelo. Siempre es una pregunta que me gusta hacer, bueno, ¿sabemos de dónde viene el agua? Y quizá algunos podrían, de lo más sonado es sí, del sistema Cutzamala. Bueno, pues el sistema Cutzamala únicamente provee una parte, un porcentaje que si lo sumamos con el sistema Lerma, pues abastece el 50% a la población de la Ciudad de México, al Valle de México abastece el 24%. ¿Ok?
y el resto, bueno, pues viene del acuífero. Del acuífero de la Ciudad de México, que nos ha tenido que abastecer, y justo en este gran crecimiento poblacional y desarrollo, porque no solo es la parte urbana, sino también hay otras actividades que se desarrollan aquí para que subsistamos todos. Entonces, en realidad, el acuífero nos ha sostenido, pero en un esquema no sustentable ni sostenible, y ha tenido como consecuencia, porque también la historia de este lugar es que antes eran 5 lagos, y el tema es que pues los lagos tienen un tipo de suelo que es especial, que es una arcilla. Entonces la arcilla es como una esponjita que si le quitamos el agua, pues ¿qué es lo que hace? Pues que ya la podemos aplastar. Entonces eso le ha pasado al suelo de la Ciudad de México. Le hemos extraído el agua y pues entonces se ha ido compactando y se han provocado los famosos hundimientos, y pues estamos en una zona donde no podemos negar el tema de hundimientos, y porque además pues la capa de arcilla no es de un mismo tamaño ni de un mismo grosor, es diferente y además se va mezclando con otro tipo de suelo, y por eso lo que ha provocado pues son hundimientos diferenciales. Y toda la infraestructura, tanto la que está sobre el suelo como la que está en el subsuelo, pues vive bajo esa situación y bajo esos esfuerzos por el tema de los hundimientos, ¿no? Entonces realmente ha sido todo un reto en el tema agua, al igual que para cubrir otros servicios, el gran crecimiento poblacional. Y regreso a otro tema también, bueno, una vez que utilizamos el agua, ¿hacia dónde va el agua que nosotros ya utilizamos? Bueno, pues el agua… la situación del Valle de México es que se desarrolló en una cuenca endorreica. ¿Y qué quiere decir? Que es una cuenca que no tenía salidas naturales y que además estamos a una altura de más de 2,000 metros. Entonces, para el abastecimiento de agua, por ejemplo, el sistema Cutzamala, pues tiene que bombear más de 1,000 metros el agua para que llegue a la ciudad. Para la salida, bueno, pues ahí en principio fue más sencillo porque se crearon salidas, canales, salidas superficiales que por muchos años estuvieron funcionando, pero al combinarlo con el tema de los hundimientos, lo que ocurrió es que nosotros mismos complicamos la situación, estamos haciendo la cazuelita más profunda, y entonces ahora cuando tenemos que desalojar el agua, ya sea el agua residual que producimos o el agua cuando llueve, pues tenemos que bombearla. Y eso ha llevado a situaciones muy complejas, tanto en el manejo del agua, como comentaban aquí, tanto para el abastecimiento, pero también sufrimos cuando es la época de sequía, cuando es la época de estiaje, sufrimos por el abastecimiento de agua, porque no se le puede dar a toda la población, y en la época de lluvia sufrimos por el tema de las inundaciones, ¿sí? Entonces realmente debemos pensar en esta mejor armonía, y justo que la gestión del agua debe verse en un entorno donde el agua forma parte de un entorno y donde además tenemos que convivir de forma armónica con ella, abastecimiento, pero también después su desalojo. Muchísimas gracias. Antonio, ¿qué es la infraestructura verde y cómo se relaciona con la biodiversidad y con los servicios ecosistémicos? Bueno, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto escuchar tu intervención porque creo que se liga bien con lo que quiero explicar. Y es que para hablar de infraestructura tendríamos que pensar en que muchos de los que estamos aquí nacimos en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI, estamos viendo una transición. Y el siglo XX realmente puede ser considerado a nivel global como el siglo de la infraestructura. Es decir, particularmente la segunda mitad del siglo XX es donde se han construido las grandes obras. Para alguien que viva en la Ciudad de México, pues un segundo piso puede ya hoy en día no significar mucho, pero en los 90s todavía era una broma cuando te encontrabas en el tráfico, en el periférico normal, y decían es que hay que hacer un segundo piso, y la gente lo tomaba a broma porque lo considerábamos algo imposible. En la realidad es que el siglo XX fue el siglo en el cual nos dedicamos a domar a la naturaleza, aún en contra de la misma naturaleza y nuestra propia naturaleza. Es decir, es el siglo en el cual nosotros como especie empezamos a demostrar nuestra supremacía a través del desarrollo de la técnica y la tecnología. Pero específicamente en las ciudades podemos ver que empezamos a construir un modelo de infraestructura y un modelo de ciudad
y de sociedad que depende demasiado de las infraestructuras, ¿no? Sin embargo, muchas de esas infraestructuras han tenido efectos notorios al fragmentar, es decir, al dividir, al cortar el territorio y cortar el paisaje. Y es así como a finales del siglo XX empieza a surgir la idea de que aquellas infraestructuras en las cuales había habido una gran cantidad de inversión, principalmente por los aspectos demográficos, tenían que cambiar. Y entonces los arquitectos en aquel momento empezaron a decir, oye, ya no me puedes tal vez contratar para hacer el drenaje que tú calculaste, ciudad, para 2 millones y pusiste estos tubos que ya están saturados. Me tienes que contratar para otro tipo de cosas. Y entonces vinieron los arquitectos paisajistas, los urbanistas, y surgió una nueva corriente para diferenciar un nuevo tipo de infraestructura a las infraestructuras convencionales, a las infraestructuras grises que estaban hechas prácticamente para soportar la vida humana en la superficie, pero estaban teniendo un gran impacto. Y sucedió algo muy curioso, a manera de anécdota, es un arquitecto paisajista que lo contratan para un modelo de infraestructura de drenaje que estaba haciéndose en Norteamérica y dice, bueno, realmente si seguimos este ritmo nunca más vamos a tener infraestructuras que sean suficientes, ¿no? Porque siempre va aumentando la población, están creciendo las ciudades, como ya lo dijeron quienes me antecedieron, pero no estamos generando una relación con la naturaleza. Y es cuando viene la idea de generar algún tipo de infraestructura que en lugar de fragmentar el territorio pueda empezarlo a unir. Y es cuando surge la teoría de la infraestructura verde como un conjunto de estructuras que puedan unir principalmente los reservorios, las áreas naturales, los lugares donde están los bancos de biodiversidad, a través de generar un nuevo tipo de infraestructura, pero sobre todo a través de reconvertir las infraestructuras existentes. Generalmente nosotros nos ponemos a pensar en las ciudades que les hacen falta muchas cosas a las ciudades, pero en realidad los cambios demográficos que se están dando hoy en día no son los mismos que se hicieron, que teníamos cuando se hicieron las grandes infraestructuras. Hoy en día a la ciudad no solamente le faltan cosas, sino hay cosas que le sobran a la ciudad. Y nosotros vamos a tener que empezar a pensar qué vamos a hacer con esas infraestructuras que van a dejar de tener una utilidad o que actualmente son principalmente fragmentadores de la ciudad. La principal infraestructura, o una de las principales infraestructuras hoy en día en la Ciudad de México, después de las calles y el metro, es el sistema de aguas de la Ciudad de México, que sirve principalmente para sacar el agua. Pero es contradictorio porque a la vez es también la principal infraestructura que contribuye a que no haya una recarga del manto acuífero y que la ciudad se siga hundiendo, que haya estos hundimientos diferenciales y que sea un modelo de infraestructura que no puede seguirse replicando en todo el territorio. Entonces, nosotros en los últimos años lo que hemos estudiado en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde es el desarrollo de la infraestructura en México. Y algunas de las cosas curiosas que encontramos es que dentro del rubro de construcción que más se ha utilizado en México y que más se ha vendido en todos los catálogos de conceptos es el rubro de guarnición. Es decir, la guarnición es aquella pequeña división entre la acera, la banqueta y el arroyo vehicular. ¿Y por qué es eso? En los últimos 50 años, la mayor parte de los indicadores para conseguir presupuesto gubernamental tenían que ver si una ciudad tenía una calle, si estaba pavimentada, entonces se le otorgaba más presupuesto. Entonces, eso aunado al modelo de movilidad, pues generaba que se construyera mucho este tipo de guarniciones y que asociados a las guarniciones vinieran las calles, ¿no? Calles anchas, cada vez más anchas, y cuando no era suficiente el flujo de los vehículos, bueno, pues ¿qué se hacía? Se hacía más ancha la calle, ya cuando no cabía nadie, pues bueno, se hacía un túnel, luego un segundo piso. Entonces se empezaban a generar este tipo de infraestructuras que hemos visto ya en los últimos años. Afortunadamente creo que ya hay una visión de no continuar con esas infraestructuras y se gastaba mucho dinero, se continúa gastando mucho dinero en infraestructuras que siguen fragmentando la ciudad. Lo que nosotros estudiamos prácticamente es cómo podemos generar dentro de este consenso que hay, ¿no?, sobre ligar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos,
algún tipo o diferentes tipos de infraestructura que puedan cumplir con dos características principales. Una de ellas tiene que ver con la eficiencia energética y otra con la eficacia administrativa. ¿Por qué con la eficiencia energética? Porque actualmente, como tenemos construida la ciudad, todo sigue apuntando a gastar más y más energía. ¿Y por qué me refiero a la eficacia administrativa? Porque cada vez hay una mayor demanda desde el punto de vista social, porque los gobiernos puedan cumplir con la infraestructura que requiere la ciudadanía. Nosotros hemos detectado 4 o 5 rubros principales, que son los rubros en los cuales hay una mayor demanda ciudadana, que generalmente se atienden de manera individual, es decir, con presupuestos fragmentados, con visiones fragmentadas. Uno de ellos tiene que ver con un eje que es el eje del agua, que son los principales ejes, otro tiene que ver con la movilidad, otro con el espacio público, otro con la biodiversidad y otro con la calidad del aire. Actualmente los presupuestos se manejan de manera independiente en las diferentes dependencias y poco se logran unir. El principio de la infraestructura verde es unir, propiamente integrar tanto administrativamente como físicamente. ¿Cómo estamos planeando esto nosotros en un entorno de diseño? Pues estamos planeando una serie de herramientas y soluciones para que los administradores de las áreas naturales puedan dialogar con los administradores de los sistemas de agua y puedan a su vez dialogar con los administradores del espacio público y los presupuestos se puedan unir. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el principio de infraestructura verde lo que busca es unir estos reservorios a través de grandes ligas y generar corredores que a su vez generen redes para que realmente dejemos de hacer ese tipo de infraestructura que solamente está enfocada para los servicios humanos. Es decir, si nosotros pensáramos en las calles del futuro, que no nos falta mucho para empezarlas a implementar, tendríamos que pensar en que las calles del futuro tienen que tener un espacio para las especies vegetales, para las especies animales. Si nosotros tenemos esa idea, podemos empezar a planear la ciudad y en una manera deconstructiva. Hay ejemplos, en México hoy en día hay pues más de 40 proyectos de infraestructura verde que ya tienen ese pensamiento y eso es muy esperanzador porque eso nos va a llevar a que los presupuestos se puedan unir y podamos empezar a pensar y implementar un tipo de infraestructura desde una perspectiva más holística, eso uno. Y dos, los cambios demográficos que vienen son muy grandes y son muy diversos. Actualmente la tasa de fertilidad en la Ciudad de México es de 1.7 hijos por mujer, lo que nos hace también revalorar en cuál es el tipo de infraestructura y dónde la queremos. Actualmente en la Ciudad de México las personas que tenemos más de 40 años vivimos en la periferia y si ustedes se van a las colonias centrales, ¿no?, van a encontrar gente mucho más joven, pero en la universidad, cualquier universidad de la Ciudad de México y del país, que cualquier mujer entre, su tasa de fertilidad baja prácticamente a 1.4 hijos por mujer. Dirán, es poco, es mucho, es bajísimo. Para que tengamos la misma población necesitamos 2.2 hijos por mujer. Entonces, eso nos está haciendo a nosotros replantear si los modelos económicos y los modelos de infraestructura deberían de continuar con base a cómo se hicieron estas grandes infraestructuras en el siglo XX. Nosotros creemos que no. Necesitamos otro tipo de infraestructuras. Otro ejemplo evidente, no sé si vieron hace poco que se quemó Notre Dame y que una de las cosas que ligeramente logró sobrevivir eran unas colmenas que estaban en la azotea de Notre Dame. ¿Por qué estaban allí esas colmenas? Porque lo que está tratando de hacer en las ciudades es, si bien no podemos tener animalitos que crucen el eje central, ¿no?, una zarigüeya, algo, sí podemos tener algunos polinizadores, ¿no? Entonces se está creando una idea de que con nuestra idea de generar las calles del futuro podemos generar estos nuevos corredores y estas redes. Eso es lo que es la infraestructura verde, es decir, es una integración multifuncional en múltiples escalas que cumple básicamente incrementando los servicios ecosistémicos de provisión, de disfrute y de gusto. Con estos cambios demográficos que nos esperan, lo más seguro es que nosotros tengamos que generar un nuevo tipo de uso del espacio público en el cual haya lugares para la generación de huertos urbanos, comida, mejoramiento del aire, mejoramiento del espacio público y una movilidad distinta a la cual tenemos ahora.
Los retos son grandes, pero el futuro creemos que es esperanzador. Qué gusto que vean el futuro esperanzador. Muy bien. Sí. Bueno, quisiera agradecer a toda la gente que nos está viendo por streaming, que es un placer que estén conectados también y así a más personas llegue esta joya de plática. Y bueno, entonces tenemos biodiversidad, cambio climático, agua, infraestructura verde, ¿no? Charlando alrededor de la biodiversidad y las ciudades. Y para lo siguiente quisiera preguntarles, desde sus perspectivas, ¿cuáles creen que hayan sido los errores y cuáles creen que son los aciertos que se han hecho en la Ciudad de México para proteger o que la han regado y que han puesto en jaque a la biodiversidad de nuestra ciudad, ¿no? ¿Alguien? Bueno, nos estábamos peleando el micrófono, a ver quién quería agarrarlo primero. Bueno, yo creo que de entre las cosas positivas que tenemos es que tenemos mucha masa crítica, ya la estamos viendo aquí, estamos viendo que los jóvenes se están interesando mucho más en la parte de sustentabilidad, cómo integrar todos los estudios interdisciplinarios que están saliendo es porque la población y los jóvenes lo están buscando, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, se están solicitando pues mucho más políticas públicas mucho más integrales, ¿no? Esta masa crítica creo que es muy positiva y se está desarrollando, yo creo que eso es algo positivo. En el tema de ciudades, por ejemplo, hay muchas redes de colaboración entre ciudades para proyectos justo de infraestructura verde, o bueno, hemos estado en algunos eventos sobre eficiencia energética en edificaciones, sobre residuos, sobre agua, y hay unos champions muy importantes que no es porque esté aquí, pero es la Ciudad de México, es Jalisco, es Yucatán, y Sonora, por supuesto. O sea, hay estados que ya le están entrando duro al tema y hay muchos que falta subir al barco, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también es muy positiva. Al nivel gobiernos subnacionales, digamos, se están haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Yo creo que desde la federación tenemos un poco el compromiso de tratar de alcanzarlos, ¿no? Entonces, bueno, esta colaboración. Y yo creo que de las cosas que faltan es justo esta visión integradora del territorio, ¿no? Hay una institución pública que se encarga del agua, una que se encarga del uso de suelo, sea lo que sea, ¿no? Todo cae en el territorio, ¿no? Otro que ve el tema de calidad del aire, otro ve la tenencia de la tierra, etcétera. Entonces, sí necesitamos una visión integradora tanto de la parte pública como la parte de los usuarios del mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, un enfoque interesante es el enfoque de cuenca. Eso lo vemos, por ejemplo, en el instituto, con agua lo maneja de una manera administrativa y más o menos buena, pero bueno, podrías mejorarlo, pero digamos el enfoque de cuenca o el enfoque de paisaje podría servir para integrar todos los elementos en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, en un territorio podríamos tener instrumentos de gestión del territorio, es decir, aquí va a haber desarrollos urbanos, aquí va a haber escuelas, etcétera, ¿no? Y esos instrumentos no se alinean con el desarrollo, bueno, más bien con los planes de ordenamiento ecológico. Los planes de ordenamiento ecológico lo que buscan es cómo justo seguir funcionando la parte de los servicios ecosistémicos y los bienes de capital natural que tenemos, ¿no? Entonces, esos dos instrumentos, por ejemplo, no se alinean y luego ni se hablan, ni están peleados y es un rollo burocrático que falta tratar, ¿no? Entonces, esta visión integradora del territorio nos súper falta. La visión de que estamos sobre un ecosistema y tiene una propia capacidad de carga, o sea, ya no nos aguanta en la Ciudad de México, ya no cabemos, ¿no? Ustedes lo ven. Entonces también esta visión de que estamos sobre un ecosistema, no estamos aislados, ¿no? Yo creo que eso faltaría. Y un poco más que tengamos esta creatividad de estas soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que sí es muy importante dejar de ver los fierros y empezar a ver las plantas, ¿no? Es algo como muy vago, pero yo creo que desde ahí tendremos que estar fortaleciendo más, ¿no? Pero yo sí lo veo también positivo porque pues tenemos esta masa de los jóvenes que ya están empujando, ¿no?
Sí, definitivamente, como lo mencionaban hace un momento, durante el siglo XX, pues bueno, hubo un crecimiento desordenado de las ciudades. La Ciudad de México es un ejemplo de ello. Sin embargo, sí sigue faltando, sí, efectivamente, como visibilizar el tema de la biodiversidad en los documentos, en los instrumentos de planeación urbana. Sin embargo, ha habido avances importantes, ¿no? Y esto desde el nivel internacional, que se ha tratado de ir implementando a nivel nacional, a nivel estatal, a través de diferentes instrumentos. Hablamos, por ejemplo, de instrumentos internacionales, de tratados internacionales en los que se visibiliza ya la biodiversidad como un elemento muy importante en el desarrollo de las ciudades. Un ejemplo es el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi. Es un tratado internacional suscrito por México, en el cual pues, México, al igual que 193 países, se comprometen a la conservación de la biodiversidad. Establecen un marco de acción de 2011 a 2020, en el cual establecen 20 metas justamente para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y que todos podamos acceder a ellas, ¿no? Y si bien las ciudades no están explícitamente en estas metas de Aichi, sí tiene que ver, o sea, sí la implementación implica la integración de la biodiversidad en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Eso por una parte. También está, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual uno de ellos, el ODS 11, pues habla justamente del desarrollo de las comunidades y de las ciudades sustentables, ¿no? Entonces, a través de diferentes instrumentos se ha tratado a nivel nacional y a nivel estatal de integrar justamente como todos estos criterios en los planes de desarrollo, por ejemplo, de los estados, ¿no? Falta, efectivamente todavía falta, pero sí ya ha habido algunos avances, ¿no? Otro avance, por ejemplo, u otro acierto es el programa de las Naciones Unidas para asentamientos urbanos, ¿no? La Declaración de Quito, en el cual pues justamente todos los países parte igualmente se comprometen a establecer una agenda de biodiversidad urbana, ¿no? Entonces, sí hay algunos avances a nivel internacional, sí está esto, y a nivel nacional igualmente se ha trabajado justamente para la integración de estos criterios, ¿no? Está, por ejemplo, la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, que incluye en un eje que tiene que ver con la conservación, habla específicamente de cómo integrar la biodiversidad o cómo medidas de conservación, no nada más en las zonas urbanas, sino también en las zonas periurbanas que están afectadas de manera muy importante justamente por el desarrollo desordenado de las ciudades, ¿no? Está también otro eje que tiene que ver con la atención a los factores de presión, en la cual se incluye una línea de acción que tiene que ver justamente con cómo disminuir o cómo hacer un uso sustentable, un uso ordenado del espacio en los centros urbanos, ¿no? Y a su vez los estados han trabajado para implementar o para aterrizar estas medidas a nivel estatal a través de sus estrategias estatales justamente de biodiversidad. Entonces sí hay sí hay varios errores que definitivamente se han cometido, ¿no? Con el crecimiento desordenado de las ciudades, pero también hay grandes avances, ¿no? Entonces justo uno de esos es este desarrollo de diferentes instrumentos en los diferentes niveles de gobierno para tener una mejor gestión de la biodiversidad y poder asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y la provisión de los servicios ecosistémicos, ¿no? Voy a tener que ir de regreso, pero lo siento. Quisiera aprovechar porque María Herrera nos pregunta, bueno, te pregunta directamente Michelle, ¿qué es la estrategia de biodiversidad? ¿Cómo va a ayudar a la ciudad? Entonces, a lo mejor aprovechando que estabas hablando de esto, podríamos contestar. Bueno, es justamente un tema clave que también se ha estado comentando en esta charla, y es la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad de parte de todos los sectores, no nada más de todos los niveles de gobierno, sino también de todos los sectores de la sociedad, ¿no? La parte del gobierno federal, la parte del gobierno de los estados, los municipios, pero también de la sociedad, de la academia, de los centros de investigación. Entonces, la idea de estos instrumentos es justamente orientar las acciones de todos estos sectores
hacia implementar medidas de conservación y de uso sustentable de tal forma que se garantice la provisión de los servicios ecosistémicos, el mantenimiento de la biodiversidad a un largo plazo, ¿no? Y creo que ese es uno de los errores que también probablemente ha habido, como esta falta de plan, o sea, como esta falta de integrar una visión integral justamente y a largo plazo en la planeación de las ciudades, ¿no? A lo mejor el crecimiento en las ciudades se dio justamente de manera desordenada, sin tener una visión integral, sin tener una visión a largo plazo, y la idea de estos instrumentos como las estrategias estatales que están alineadas a la estrategia nacional, a lo que les comentaba, el convenio sobre diversidad biológica, las metas de Aichi, los ODS, y que definitivamente contribuyen también a cumplir con los compromisos de México en términos de cambio climático. Justamente esa es la idea de estos documentos, ¿no? Orientar y articular todos los esfuerzos, ¿no? Ya sea desde la alineación de las políticas públicas para disminuir justamente los gastos en la biodiversidad, ¿no? Para conservar la biodiversidad, hasta establecer maneras en las que la sociedad civil organizada puede participar y puede incidir. Entonces, sin duda, son documentos de planeación que nos ayudan a integrar esta visión en otros sectores, como justamente el de movilidad, el de infraestructura, ¿no? Y los sectores productivos, por ejemplo. Bueno, Antonio, ¿nos podrías No, yo creo que se han hecho muchas cosas bien. En cuanto a política, evidentemente, pues hemos firmado todos los papelitos que nos han puesto enfrente. Eso está muy bien, pero ¿qué le puede decir el documento de París a un ciudadano? A mí, cuando leo las metas de Aichi, digo, pues están padrísimas, pero ¿cómo le entro? ¿No? Entonces, en la realidad, lo que estamos llegando es a un punto en el que ya necesitamos actuar. Y ese punto de acción tiene que generar herramientas. Nosotros lo que actualmente estamos haciendo son herramientas propiamente para que puedan ser implementadas en las diferentes escalas de actuación, gubernamental, local. Y bueno, si bien ha habido muchas políticas nacionales e internacionales de las cuales México ha sido signatario, ha ratificado, lo que necesitamos ahora es generar, borrar esas fronteras que existen propiamente entre los municipios, entre los estados, es decir, actualmente la política se ha puesto por arriba de las necesidades de sobrevivencia de los ecosistemas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Realmente no es fácil. Hay un sistema económico que implica que hay intereses también, ¿no? Y hay intereses políticos. La única manera en la cual lo podemos hacer es con el apoyo ciudadano, porque el territorio es de todos, es decir, las fronteras políticas pues las atravesamos día a día. Es una ciudad con un gran número de alcaldías, 16, y muchos municipios conurbados, pero nosotros vivimos en un mismo entorno. Entonces, realmente lo que necesitamos hacer es desarrollar aquellas herramientas que permitan al ciudadano, al gobierno municipal, al ayuntamiento, al gobierno estatal, realmente para poner en práctica todos estos acuerdos de los cuales México es signatario. Creo que es un momento importante, porque si bien vamos a seguir firmando acuerdos, también las contingencias van a seguir sucediendo. El hundimiento de la Ciudad de México no se va a detener, pero hay cosas que podemos hacer en el nivel micro como ciudadanos, y hay cosas que tienen que ver también con el diseño físico de la ciudad. Ese diseño físico de la ciudad tiene que tener un componente participativo. El hecho de que hoy en miércoles estemos aquí todos platicando, que haya más de 60 personas, quiere decir que hay un interés. Entonces, lo que necesitamos es continuar desarrollando esas herramientas. Creo que todas las herramientas de participación ciudadana son buenas, pero no están totalmente afinadas. Eso creo que hace falta. En el caso específico de la Ciudad de México hay enormes esfuerzos. Si algo va a suceder, por lo menos si algo está sucediendo en infraestructura verde, es en la Ciudad de México, aunque también hay otros estados. Aquí ha habido una agencia de resiliencia urbana, aquí ha habido pues jardines infiltrantes, ha habido una estrategia de movilidad en bicicleta, pero también a veces el ciudadano se pregunta, oiga, ¿por qué están abriendo la calle si acaban de pavimentar? ¿No? Es el que está poniendo el cable. Y luego, oiga, ¿por qué están moviendo la calle si acaban de poner el cable por abajo y el drenaje? Es que vamos a poner una ciclovía. Y luego, oiga, ¿por qué están rompiendo aquí? Es que vamos a poner árboles. Entonces se necesita una estrategia mucho más clara y mucho más eficiente en las que hay herramientas para que el ciudadano pueda contribuir, y creo que esa es la tendencia. Es decir, que los gobiernos locales apoyen con un menú de opciones
y no solamente con ejercicios sosos como fue el siembra un árbol, ¿no? Sino más bien ahora ampliemos las banquetas, generemos unos corredores de biodiversidad con especies locales y que la gente pueda contribuir. En resumen, yo lo que creo es que hace falta poner ese menú de opciones para que los ciudadanos puedan contribuir en pequeños lugares, ¿no? En escalas múltiples, pero sobre todo con una visión integradora del territorio. Y creo que hacia allá vamos. Quisiera aprovechar que hay dos preguntas que nos hicieron llegar para ti. Una es, ¿qué posibilidad hay de establecer un programa de recuperación de espacios urbanos para convertirlos en áreas verdes? Y la otra es, ¿de qué sirven las azoteas verdes a la biodiversidad? Que se relaciona más o menos con lo que proponías de la capacidad de actuar de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Bueno, empiezo por la última, ¿de qué sirven las azoteas verdes? Ha sido un tema controvertido, porque son costosas si nosotros las queremos hacer como nos las presentan en los folletos, ¿no? Que Londres, y uno ve desde arriba y parece un pasto ahí, ¿no? Entre edificios. Pero en realidad en México siempre ha habido azoteas verdes, porque siempre ha habido gente que pone macetas en sus orillitas, ¿no? Y pone malbones, pone flores. Sirven mucho porque ayudan a detener la velocidad del agua. Voy a meter un tema técnico aquí de la compañera, pero luego se desquita ella. El drenaje realmente no alcanza por un asunto técnico, quiere decir, si la velocidad del agua es mayor, se satura rápido el drenaje, pero si la velocidad de escorrentía del agua es menor, poco a poco va cayendo la misma cantidad de agua. Un ejemplo evidente son los árboles. Una gotita que cae en una hoja, pues se va deslizando poco a poco y tarda mucho más en llegar que si fuera directamente, ¿no? Afortunadamente en la Ciudad de México los techos son planos, porque imagínense si fueran así como Suiza, pues se llenaba el drenaje mucho más rápido. Sirven, ayudan a mitigar los efectos de la isla de calor, ayudan muchísimo a la polinización de las especies. Hoy en día, por ejemplo, las mieles urbanas son de las más cotizadas en el mundo, porque ustedes piensan en el campo como un lugar idílico, pero hoy en día el campo está muy contaminado por la cantidad de agroquímicos. Entonces sí pueden servir las azoteas verdes si las hacemos con los recursos que nosotros tenemos, ayudan a mitigar no solamente la isla de calor, sino a mantener un mejor confort térmico y se pueden hacer con macetas. Nosotros estamos haciendo actualmente un manual de prototipos de infraestructura verde. La segunda pregunta era, hay todas las posibilidades, lo único que necesitamos es que las autoridades convoquen. Y ese es uno de los puntos más importantes. Hoy en día hay muchas ciudades que están haciendo este tipo de iniciativas para que la gente se inscriba a programas donde los gobiernos locales les dan la planta, les dan los instructivos para hacer ya sean jardines infiltrantes, y eso es importante. Yo creo que hay todas las posibilidades, pero actualmente hay que ir a tocar muchas puertas. Nosotros esperamos que prontamente se abra algún tipo de programa para la instalación de prototipos y participación ciudadana de infraestructura verde. Creo que si acude a su delegación, si acude a sus vecinos, lo van a lograr. O sea, si hay algo que está comprobado es que el trabajo es contagioso, ¿no? La misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles consideran que han sido los principales errores y también aciertos respecto a agua, ¿no? Para la biodiversidad y los servicios de ecosistemas? Somos la región, como Valle de México, la tercera región más poblada del planeta. Y nos anteceden Tokio y Singapur. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que hay un desarrollo económico pues diferente, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos resuelto con mucho ingenio, ingeniería, creatividad, conocimiento y demás. Entonces, de que hemos hecho las cosas bien, o sea, o de que se han hecho temas que se han resuelto adecuadamente, sí, o sea, créanme, el sobrevivir 22 millones de habitantes en esta región, que además de los hundimientos, me faltó agregar otro factor, que es que estamos en una zona de temblores, ¿no? Y no temblores cualquiera, sino terremotos. No nos quedamos en cosas pequeñas. Bueno, entonces en realidad la complejidad que tiene la Ciudad de México, de la zona donde se decidió desarrollar esta ciudad, es sumamente compleja. Pero yo creo que sí debemos de empezar a pensar en otro entorno
En otras consideraciones, la ingeniería ambiental justo plantea un esquema que para mí es básico y que todos los ciudadanos debemos de considerar. En realidad los sistemas de producción se alimentan de insumos, que es la materia, y que de dónde obtenemos estos recursos, pues del entorno. Y una vez que producimos, que los consumimos, pues generamos residuos, y estos residuos ¿a dónde van? Al medio ambiente. Tanto después del consumo como después de los sistemas de producción, ¿no? Y en donde se alojan también estos residuos, pues también es en el entorno. Entonces nosotros mismos, si incrementamos el consumo, pues estamos generando más residuos. En el tema agua está sucediendo eso, estamos consumiendo más agua, y antes, porque además el volumen de agua, de que se generaron las condiciones actuales del planeta, no, bien hay una ley de la física, ¿no?, que dice que debemos de recordar, la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces la cantidad de agua, ya una vez que se conformó el planeta, ha sido la misma. Bueno, y entonces ¿por qué ahora hace falta agua? Bueno, uno, por el crecimiento de la población, pero porque además hemos incrementado el consumo inclusive también de agua, y hemos agotado, lo que también comentaban por aquí las compañeras, la capacidad de asimilación y de transformación de la tierra. Entonces, ahora nosotros tenemos que estar creando justo esta gran infraestructura, plantas de tratamiento, desalojo, porque en realidad este servicio que nos daba la tierra también lo estamos agotando, en el tema de agua y en el tema de residuos. Por ejemplo, residuos sólidos. Entonces también antes, pues los materiales que manejábamos, la tierra era tenía la capacidad de degradarlos y devolverlos de manera inocua. Ahora ya el tiempo de consumo y de generación de residuos es tal que ya también esa capacidad la estamos agotando en la tierra, ¿no? Bueno, entonces debemos de pensar, y por eso en el tema del agua, aquí en la Ciudad de México debemos de pensar la importancia que tiene el reuso. El reuso y el combinar, porque aquí pues tomo las palabras aquí del compañero, o sea, sí, quizá en un mundo ideal sustituir y emplear toda la infraestructura verde, quizá sea un esquema adecuado, pero en realidad una sustitución al 100% no sería viable. Entonces necesitamos la infraestructura gris complementada con infraestructura verde. Ahorita que hablaban de espacios, bueno, justo en el gobierno de la Ciudad de México y en SACMEX estamos partiendo y estamos por iniciar un proyecto de un parque lineal en el Canal Nacional, que además es un proyecto súper interesante por la historia que tiene ese canal, más todas las zonas que atraviesa en la parte urbana, y que lo estamos tratando de recuperar como un cuerpo de agua vivo, y que además en sus orillas los ciudadanos puedan tener un espacio de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, son esfuerzos que se están haciendo poco a poco, y yo considero que en realidad estamos en esta combinación de infraestructura, de los dos tipos de infraestructura. Créanme que el volumen de agua que cae en la Ciudad de México, yo sé que hay muchos comentarios de, bueno, ¿y por qué no se infiltra el agua? Una, por justo también lo que han comentado, la falta de planeación urbana, el ordenamiento territorial que ha faltado, y que en las zonas donde se da la recarga natural, pues ya está ocupada por habitantes y por lo tanto por pavimento. Entonces, bueno, eso dificulta. Y después les comentaba, en la ciudad se desarrolló en lo que antes fueron 5 lagos. El suelo de esos lagos son arcilla. La arcilla, una vez que le extraemos el agua, se cierra, pero esa esponjita ya no se puede volver a llenar y se convierte en piedra. Entonces, a ver, ustedes métanle piedra al agua, agua una piedra, ya no se puede. Entonces, desafortunadamente, una vez que le extraímos el agua, por eso se compacta el suelo. Es muy diferente recargar el suelo. Tendríamos que hacer, respetar las zonas que son de recarga natural, y sí, por supuesto, implementar acciones de reuso. Eso va a ser fundamental, de considerar. Uno de los problemas que hay aquí en la ciudad es que todavía agua de primer uso se utiliza para usos industriales o riego, y siendo que pues, los habitantes tenemos también que cubrir estos servicios. Entonces, pensar en realidad en un nuevo ordenamiento del agua pues sería algo muy importante, además de que los ciudadanos, y que también aquí
es muy importante su participación, tomemos conciencia de que vivimos en una zona de escasez de agua y que entonces hagamos un uso más racional de todos los recursos, incluido el agua. Alguna de las preguntas que ya nos hicieron las respondiste, sin embargo voy a leerlas de todas formas, ¿no? Para ver si hay algo que se quedó en el aire, ¿no? Carlos Telles Vargas nos pregunta, ¿por qué no se invierte en desarrollar infraestructura pluvial y aprovechar toda el agua de lluvia que cae en la ciudad y que incluso genera inundaciones? Y Laura Arriaga nos pregunta, ¿existen estrategias para incrementar la recarga de acuíferos? ¿Qué tan factible es la recuperación de ríos naturales ahora entubados? Bueno, les comentaba, como consecuencia del cambio climático o de la variabilidad climática, las intensidades de la lluvia han cambiado. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora cae más agua en menos tiempo. Entonces, la complejidad de realmente poderla almacenar se incrementa. Los niveles de agua que caen no permiten realmente su almacenamiento de manera superficial. Por eso, en realidad, sí, en algunos países se ha optado por los almacenamientos subterráneos. Les comento que aquí en la Ciudad de México, a lo mejor no es de conocimiento común, pero sí tenemos presas y tenemos 19 presas. Pero ¿saben qué ha pasado con las presas aguas abajo? Que han sido invadidas y entonces han perdido su capacidad, porque si nosotros se considera tener más nivel o poder almacenar más agua, en realidad se pone en riesgo a la población. Eso ha dificultado realmente el tema de la gestión. Entonces, bueno, año con año se desasolvan las famosas presas y los canales, que ese es un trabajo que sí podríamos trabajar de otra manera, porque los desasolves y la acumulación de suelo pues vienen de un mal manejo que hay donde se origina el suelo. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, sí tenemos presas, sí tenemos sistemas de almacenamiento, se tienen pozos de absorción que inclusive se están avanzando en los temas, en los puntos críticos, en los puntos más bajos para poder, por lo menos en el acuífero superficial, almacenar un poco de agua, y en algunos puntos sería más complicado, uno por la presencia del pavimento y otro porque llega a ser la capa de arcilla de más de 300 metros, ¿no? Entonces sí es complicado, pero sí se han desarrollado. En 2007, después de muchas discusiones, surgieron las normas de recarga con agua de lluvia y de recarga con agua residual. Entonces ahí volvemos al tema de la recarga con agua tratada, podría potenciar realmente el agua que producimos como agua residual, en lugar de darle salida, pues darle otros usos, y uno de ellos es la recarga, ¿no? Muchísimas gracias. No, muy bien. Nos llegaron dos preguntas que ponen en la mesa un tema súper importante que ya se estuvo mencionando, sin embargo quisiera que lo complementáramos, ¿no? María Herrera nos pregunta, ¿la firma de convenios internacionales nos ayuda a la conservación de la biodiversidad o de los servicios ecosistémicos? Se considera que los esfuerzos nacionales deben estar alineados a estos instrumentos internacionales, pero bueno, la pregunta es si ayudan, ¿no? Y por otro lado, Erika nos pregunta, ¿por qué los tratados que ha firmado México no llegan a nivel municipal? En el caso de Ecatepec no se ve nada. Bueno, igual justo estas preguntas nos ayudan como a retomar un poquito lo que comentábamos hace rato. Efectivamente, ¿no? Si nosotros vemos, pues a lo mejor las metas de Aichi se nos hace como complicado como entender cómo poder implementarlas o cómo poder participar. Lo mismo que ahorita lo que está como muy mencionado, pues los objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? Sin embargo, estos tratados, estos acuerdos internacionales, pues van marcando la pauta hacia dónde como debemos dirigirnos todos como humanidad, porque finalmente lo que nosotros hacemos aquí, aunque no lo creamos, repercute a nivel global, ¿no? Entonces, estos acuerdos, pues bueno, finalmente van marcando la pauta. Los gobiernos, luego de suscribirlos, pues están obligados a su cumplimiento, ¿no? En el momento en el que estos tratados internacionales son suscritos, pues adquieren el carácter de ley suprema. O sea, los gobiernos están obligados al cumplimiento de estos acuerdos, ¿no? Entonces, a partir justamente de estos compromisos que se adquieren, pues es que se tiene que ir estableciendo, se tiene que ir aterrizando justamente cómo se integran estos temas a la agenda de los gobiernos nacionales.
y a su vez de los gobiernos estatales y a su vez de los gobiernos municipales. Efectivamente, probablemente uno de las áreas donde más hace falta como el fortalecimiento de capacidades, pues probablemente sea a nivel municipal. Sin embargo, justo el desarrollo de estos documentos como la Estrategia Nacional de Biodiversidad, las estrategias estatales, lo que nos ayudan es a esas cosas enormes, ¿no?, a las cuales se llegan de manera internacional, pues irlas aterrizando conforme a las necesidades locales, al contexto nacional, al contexto posteriormente estatal. Y aquí justamente uno de los puntos como clave, por lo menos en estos dos instrumentos que son con los que más estoy relacionada, que son las estrategias de biodiversidad, pues es que establecen un plan de acción. Efectivamente, si nosotros agarramos y leemos, ¿no?, un instrumento pues que al aire dice muchas cosas de manera muy general, es probable que nosotros desde el sector en el que nos encontremos no sepamos, no tengamos muy claro como hacia dónde tenemos como que dirigir nuestros esfuerzos o de qué manera. Y estos documentos estos instrumentos a través de un plan de acción establecen acciones concretas con responsables, y estos responsables pues no nada más tiene que ver con el gobierno federal, con el gobierno estatal, sino también con los académicos, con la organización civil, ¿no? Y marcan justamente como la pauta de yo como ciudadano, ¿no?, de qué manera me puedo involucrar, de qué forma o hacia dónde puedo como dirigir estos esfuerzos, ¿no? Y justamente también orientan las medidas, los programas que se están llevando a cabo. Hablábamos hace ratito, por ejemplo, de el plan de infraestructura verde, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México se encuentra trabajando justamente en la elaboración de un plan maestro de infraestructura verde que justamente tiene este objetivo de incrementar las áreas verdes urbanas, en reforzar también justamente los bosques urbanos, las áreas de valor ambiental que hay en la ciudad, de tal forma que se haga como una extensión de toda la parte del suelo de conservación que está al suroccidente de la ciudad, incluirlo, integrarlo en la parte del suelo urbano, ¿no? Y ya dejar de ver justamente como esta visión dividida de yo ciudad o nosotros que nos movemos en la ciudad, ¿no?, y de manera independiente a toda la parte de los bosques, ¿no?, de los pastizales, etcétera. Y si vemos en realidad pues el 51% de la Ciudad de México es suelo de conservación, ¿no? Entonces hay aquí también una gran oportunidad, por ejemplo, retomando lo que comentaban hace ratito, ¿no?, de la recarga de acuíferos, ¿no? O sea, conservar esa parte del suelo de la Ciudad de México es clave para poder continuar con la provisión de los servicios ecosistémicos que ahorita nos tienen en jaque, ¿no? La provisión de agua, la captación de contaminantes, ¿no?, que mencionábamos hace ratito justamente. Entonces, hay programas también que están orientados a conservar justamente estas partes en el territorio de la ciudad para mantener la provisión de servicios ecosistémicos como es el agua, la provisión de los acuíferos, ¿no?, que es el pago por servicios ambientales, ¿no? La mayor parte del suelo de conservación de la ciudad pues es de propiedad social, no es parte del gobierno de la ciudad. Entonces justamente que la ciudad cuente con programas mediante los cuales se compense, ¿no?, que las comunidades, los ejidos pues mantengan justamente este suelo, ¿no?, en sus condiciones naturales, pues justamente son una de las estrategias, por ejemplo, que se cuenta para poder promover la recarga de los acuíferos, ¿no? Bueno, nada más en el caso de cambio climático también pasa algo muy parecido. Se hacen las firmas de los acuerdos internacionales, se baja a nivel del Senado, se aprueba en el Senado, se incluye en la Ley General de Cambio Climático, ya está incluida como una obligación. Pero la Ley General de Cambio Climático no dice que lo tiene que cumplir la Federación nada más, ¿no? No lo tiene que cumplir nada más Semarnat, lo tiene que cumplir estados y municipios y pues actores clave también, ¿no? ¿Qué pasa? Que te vas al nivel municipal y en realidad pues tienen que tener un inventario de gases de efecto invernadero, tienen que tener sus medidas de mitigación, medidas de adaptación, una ruta de implementación de estas medidas, fuentes de financiamiento, etcétera. ¿Qué pasa? Que están súper endeudados y ni siquiera pueden operar, ¿no? Ni siquiera pueden algunos de ellos desarrollar estrategias para recolección de basura hasta ese nivel ahí, ¿no? Entonces es un tema de capacidades. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Vuelvo a la parte que les había comentado hace rato, pues buscar esquemas de, digamos, gobernanza mucho más creativos. Por ejemplo, en Tijuana y en Ensenada y Mexicali, me parece, Rosarito, etcétera, han hecho esquemas de recolección de basura que les ha funcionado a nivel intermunicipal. Entonces ese tipo de cosas se pueden desarrollar para
para digamos, otras áreas, ¿no? Digamos, en términos de cambio climático, etcétera. ¿Cómo financiar este tema? Digo, ya me estoy como metiendo un poco más en otras cosas, pero ahorita que tocaban el tema de pago por servicios ambientales, nosotros hicimos un estudio el año pasado para ver cuánto estaban dispuestos a pagar los usuarios de, digamos, los turistas en Puerto Vallarta. A ellos fuimos y les preguntamos cuánto estaría dispuesto a pagar por conservar el bosque y que ustedes tuvieran agua y que pudieran disfrutar de la belleza escénica del bosque, ¿no? Porque no nada más es la playa, sino voltean y ven los bosques súper verdes, ¿no? Y que proveen agua, por cierto, abajo de la cuenca. Entonces ya nos dijeron, no, pues pagamos 100 pesos, etcétera, ¿no? Entonces, con esos montos hicimos ahí un modelito econométrico, digo, también para eso sirve la economía, no nada más, pues digamos, para cosas macros, etcétera, ¿no? No, tiene una aplicación ambiental bien padre, que falta mucho explotarla, y ya que obtuvimos ese pago ideal, se lo pasamos a la Junta Intermunicipal de Conservación de las Cuencas, que abastecen todo Puerto Vallarta. Lo que quieren hacer con ese monto es establecer un pago por servicios ambientales, cobrárselo a los usuarios que visitan, a los turistas, a los prestadores de servicios, etcétera, y ese monto pagárselos a los dueños de los bosques y a los dueños, digamos, que se dedican a la parte de agricultura y ganadería para que conviertan su uso de suelo de ganadero a forestal. Entonces, eso ayuda a conservar el suelo, a que el usuario se sensibilice de que existe un servicio y que se tiene que pagar por él, ya sea monetario de alguna manera, y se financia con eso la conservación de las cuencas, ¿no? Entonces, está bien padre ese proyecto y a nosotros nos gustaría escalarlo para otros lados, ¿no? Ese es un ejemplo de las cosas creativas que se podrían estar haciendo a nivel más bajito, más micro, más a nivel municipal, para desarrollar digamos, estrategias mucho más integrales y que sí se puede, que tengan sustentabilidad financiera, que también eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ver. Bueno, pues me parece padrísimo como enriquecer la pregunta con no solo cómo le hacemos para que lo que se decide en las políticas internacionales repercuta o cómo actuar desde acá, donde tiene todo que ver la financiación, ¿no? Cómo hacemos para ser creativos y lograr que las cosas ocurran, ¿no? Bueno, yo quería complementar que justo estamos pensando ese esquema, en algún momento lo planteamos para la cuenca del sistema Cuchamala. Y aquí le va a pegar a los usuarios de la Ciudad de México porque justo falta reconocer el valor que tiene el agua. Hace rato les comentaba, una de las fuentes de suministro es el sistema Cuchamala, el cual tiene una cuenca con habitantes y otros usuarios. Entonces justo pensábamos un pago por servicios ambientales porque tenemos que valorar el servicio no solo de tener el agua, sino también de la conservación de las cuencas, ¿no? Entonces también es un esquema que sería interesante probar y que a ver si nos ayudan a trabajar en ello. Pues a mí me parece que son muy interesantes los esquemas de pago por servicios ambientales, pero también es algo delicado porque a final de cuentas el Estado es el que debe garantizar con las herramientas que tiene la conservación y obviamente el Estado pensando en que también hay una participación ciudadana idealmente, ¿no? Es algo complicado porque también tiene que ver con la monetarización de los bienes comunes. Es decir, nosotros estamos en la ciudad donde hay un régimen principalmente de propiedad privada, pero el aire que respiramos todos es el mismo aire. Entonces hay un asunto ahí de corresponsabilidad. Uno de los experimentos que nosotros en la UNAM hacemos tiene que ver con el aire que se respira a nivel nariz. Entonces tenemos unos medidores que últimamente estamos poniendo para ver en qué calles de la ciudad la gente respira más o menos contaminación, porque cuando nosotros vemos el índice de IMECAS, pues está en un edificio, ¿no? Entonces no sabemos realmente si la ruta por la cual nosotros respiramos está sucia o está limpia. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado es que si uno camina sobre una acera, sobre una banqueta que mide 1 metro, a comparación de que si uno camina sobre una acera que mide 2 metros con 50 centímetros, es decir, 1 metro con 50 centímetros más, uno respira el 80% de la contaminación. Entonces, esto es importante porque siempre podemos pensar que el dinero no alcanza, pero si para algo sirve la ciencia,
es para saber exactamente en dónde se tiene que invertir el dinero, ¿no? Eso es la ley de Pareto, que dice que el 80% de los problemas probablemente se pueden solucionar solucionando el 20% de los lugares, ¿no? El asunto es saber en dónde y cómo. La base de la infraestructura verde tiene que ver con eso. No solamente es poner plantas, ¿no?, sino saber en dónde se ponen, qué tipo de plantas se ponen, qué tipo de calles se pueden ensanchar. Y en ese sentido creo que sí es importante el imaginario colectivo. Actualmente no vivimos en un mundo ideal, pero para vivir mejor requerimos pensar en un mundo ideal, porque primero nos lo merecemos y segundo, las expectativas ciudadanas ayudan mucho a conformar la política pública. Entonces tenemos que hacer las cosas de una manera diferente a la que lo estamos haciendo ahora. No hay dinero que vaya a alcanzar para embellecer la ciudad y poner los servicios tal como lo hemos venido haciendo actualmente. Se requiere de un modelo de corresponsabilidad y ese modelo de corresponsabilidad apenas lo estamos definiendo. Entonces creo que es al área a la cual hay que apostarle, creo que será lo más novedoso que veamos en los próximos tiempos. La tecnología ya está puesta sobre la mesa, hay información, el asunto es cómo nos juntamos aquellos que estemos interesados para aplicar esta información. Nos mandan una pregunta, ¿pudieran hablarnos del índice de biodiversidad urbana? Bueno, esto se trata de una iniciativa que tiene que ver con justamente a través de diferentes indicadores, de 23 indicadores que tienen que ver con la biodiversidad nativa de las ciudades, con la gestión de la biodiversidad, la gobernanza de la biodiversidad y el uso que se le da. A partir justamente de la evaluación de estos diferentes indicadores, establecer un índice de biodiversidad urbana. La Ciudad de México participó en esta iniciativa y actualmente también se está impulsando en otras ciudades del país, de tal forma que este sea un indicador de cómo es que se está realizando, cómo se están implementando las políticas para la conservación de la biodiversidad. Es una iniciativa a nivel internacional, entonces para la implementación en cada una de estas ciudades requiere como una evaluación justamente para determinar de qué manera poder adaptarla a las condiciones de cada una de estas ciudades. Y representa como un esfuerzo muy importante porque finalmente lo importante para saber si se están haciendo bien o mal las cosas pues es evaluarlo. Entonces representa un esfuerzo importante para justamente evaluar los esfuerzos y a partir de esos resultados reorientarlo, ¿no? Entonces es una iniciativa que finalmente sí la Ciudad de México participó en su momento y como les decía hay algunas otras ciudades que en este momento están trabajando en ello. Y pues bueno, finalmente es como algo súper útil que necesitamos en todos los sentidos hacer desde todos los puntos de vista de la política pública, ¿no? Evaluar justamente para poder a partir de eso reorientar los esfuerzos, ¿no? Si tienen ubicados o cuáles consideran que son como las principales acciones que deberían de tomar quienes ustedes consideren apropiado, ¿no? Si el gobierno, las instituciones, la academia, la sociedad civil, ¿cuáles creen que son las principales responsabilidades que deberían de asumir estos sectores? Bueno, yo creo que la academia sí tiene una responsabilidad fundamental. Necesitamos cambiar nuestros planes de estudios, necesitamos que los jóvenes aprendan cosas para solucionar problemas y que sean evaluados por la capacidad para solucionar problemas. En la universidad actualmente hemos cambiado nuestros planes de estudios, específicamente hemos incorporado con este tema de la infraestructura verde asignaturas que tienen que ver con eso. Estamos por abrir un nuevo diplomado de infraestructura verde abierto al público en general, donde la gente va a poder aprender desde la fabricación de polinizadores o cómo puede hacer para disminuir la velocidad del agua, mejorar el confort climático. Es una responsabilidad compartida. Y en ese sentido, me recuerdo que últimamente he estado visitando también un lugar en la península de Yucatán que se llama Omún. Omún es un lugar donde hay unos cenotes extraordinarios, es el anillo de los cenotes y pues todavía puede uno pagar ahí porque hay un turismo local. Pero lleva 2 años en una lucha extraordinaria porque a alguien se le ocurrió en el gobierno del estado de Yucatán dar un permiso para una granja de cerdos. Entonces, pues imagínense la contradicción, ¿no? Hay un gran turismo, todo el pueblo vive de esto
y hacen una gran lucha y bueno, salen en los medios, medio que logran parar esta granja, vamos ahí los que nos gusta ir a Omún, les pagamos, nos sentimos felices y cuando salimos ya de Omún nos vamos a comer allí a Omún y todos los puestos son de cochinita pibil. Entonces, bueno, hay un asunto de corresponsabilidad que tiene que iniciar por la forma en la cual nosotros vivimos. El consumo principalmente está ligado y es un voto a favor o en contra de la biodiversidad, a favor o en contra de la conservación de los recursos naturales. Creo que es un aspecto de corresponsabilidad, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo ya en las políticas, en las acciones, pero cuando se trata por momentos de decir esto es lo que me toca a mí, decimos no, le toca al de enfrente, ¿no? Entonces creo que la corresponsabilidad inicia por la conciencia. En la academia también estamos haciendo un nuevo programa para ver lo que comemos en la misma academia y de dónde proviene, ¿no? Entonces creo que es un asunto de información y de conciencia, de toma de decisiones. La corresponsabilidad inicia por la persona. Bueno, me sumo justo a estas ideas porque he estado en algunos momentos de mi desempeño profesional en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, a veces sí en el sector gobierno, y veo un poco, quizá algunas áreas de la universidad sí están yendo hacia el avance de la solución de problemas, pero yo creo que en lo general hay un desligue entre las diversas áreas y entonces yo creo que, por ejemplo, tenemos impedimentos desde las dependencias de gobierno, contratar, por ejemplo, directamente a organizaciones no gubernamentales, cuando muchas veces desde esta parte de la sociedad hay ideas muy, muy buenas, ¿no? Mientras que en otros países pues se dan convenios maravillosos porque pues son quienes traen las grandes ideas, lo mismo con las universidades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí es un poco en realidad sumar porque hay capacidades en todos lados, creatividad y demás, y que en realidad entre todos busquemos las soluciones y sí romper eso que mencionó aquí el compañero, que muchas veces cuando nos toca actuar decimos, no, lo dejo para después o lo dejo para los demás, pero no para mí, ¿no? Entonces pensar y tomar decisiones, yo creo que el romper también el esquema, que todo bien tiene que venir desde arriba, o sea, desde el gobierno. Si venimos de un sistema por muchos años que estamos acostumbrados a que se resuelva todo desde arriba, yo creo que es el momento de que en realidad se tiene que resolver a todos los niveles y por qué no empezar también de la sociedad hacia el gobierno, ¿no? Más complicado, pero debe de ser. Bueno, nuestras compañeras que vienen de ACEDEMA y de INEC, ¿cómo les suena esta idea, no? Que las cosas dejen de venir desde arriba y que salgan desde la sociedad civil. ¿Dónde colocan entonces a las instituciones o qué consideran ustedes que debería de ser el papel de estas grandes instituciones? No, yo creo que, en el caso de, digamos, gobierno federal no pueden estar tomándose decisiones, o de todos los niveles de gobierno, no pueden estarse tomando decisiones por ocurrencia. Existe la ciencia, existen los datos, existe la información. Nosotros como brazo técnico de Semarnat, que damos los insumos técnicos, que estamos diciendo, mira, aquí es donde están más mayores las emisiones en tal sector, en tal rama, etcétera. Aquí tal población, tal municipio es donde está más afectado, etcétera. Tenemos los datos, no se pueden estar tomando decisiones aleatorias basadas en, se me ocurrió, ¿no? O en el aire, ¿no? Entonces yo creo que la política ya tiene que estar alineada a las decisiones, digamos a la masa crítica y a la información técnica que ya tenemos desarrollada. Por eso tenemos a este instituto que es, digamos, el brazo conector, el brazo comunicador entre la academia, las ONGs, digamos la masa de pensamiento de México con el gobierno, ¿no? Hemos tenido éxito en muchas cosas y pues un poco de no tanto éxito en otras, y con nuestros asegúnes, pero yo creo que eso es lo más importante. Y desde el lado de la ciudadanía, por supuesto, este empuje que ha tenido ha ayudado muchísimo a que se paren algunas cosas que son no necesariamente del todo correctas y digamos a que se corrijan algunos rumbos, ¿no? Entonces la parte de ciudadana tiene que tener un empuje muy fuerte. Entonces sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con la colega, ¿no? Pues creo que desde el gobierno local, desde los gobiernos estatales,
pues recae mucha responsabilidad efectivamente, ¿no? Recae la responsabilidad del diseño de políticas públicas, recae la responsabilidad también de promover la articulación de estas políticas, no nada más entre los sectores, ¿no? No nada más entre el sector ambiental, porque a veces pensamos que justamente como el tema de sustentabilidad, el tema de medio ambiente, de biodiversidad, pues recae únicamente en las secretarías o en las dependencias que son verdes, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad es un tema que tiene que ver justamente con todas las demás secretarías. Entonces, desde nuestro lado, desde nuestra área de acción, pues nos toca igualmente como empujar justamente para integrar la biodiversidad en el resto de los sectores. Y también alinear los esfuerzos justamente con el gobierno federal, pero también con los municipios. Hemos hablado ahorita, por ejemplo, mucho del tema de financiamiento, ¿no? Que finalmente para poder implementar, para poder llevar a cabo como todas estas acciones que tienen que ver con la conservación, con el uso sustentable, pues se requiere recurso, ¿no? Pero justamente la alineación de estas políticas pues nos ayuda es como una solución de financiamiento para la implementación de estas acciones, ¿no? Si bien es cierto requerimos que en el momento en el que se elaboran el presupuesto para las diferentes dependencias, para los diferentes programas, desde ahí requerimos que haya una mayor asignación de recursos a los temas ambientales. Es cierto también que desde el gobierno local podemos hacer esta alineación justamente de las políticas públicas, podemos promover la integración de criterios de conservación de la biodiversidad y de lo sustentable en el resto de los sectores y hablando, por ejemplo, de la parte de la sociedad, pues ahí también es un papel súper importante porque pensemos como cuál es de los principales retos que implican las ciudades en términos, ¿no?, de sustentabilidad para construir ciudades regenerativas, resilientes y todo esto. Pues es en gran medida el consumo de servicios, la demanda de servicios ecosistémicos. Entonces, repensémonos también en ese sentido, como consumidores, ¿no? Como qué estamos consumiendo, cómo vamos a consumirlo, porque gran parte de la corresponsabilidad radica justamente en eso, ¿no? En qué desde mi estilo de vida, mi forma de vida, ¿no? Todo lo que consumimos y cómo impactamos. Entonces, justamente creo que alineando los esfuerzos de todos los sectores podemos resolver en parte el problema del financiamiento para poder aterrizar justamente esto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Desde el gobierno igualmente se están generando como herramientas para poder orientar estos esfuerzos, hacer sinergias con el resto de los sectores, ¿no? Bueno, y hay dos, una pregunta y un comentario que me hicieron, bueno, que se me antoja para preguntarles algo, ¿no? Una se refiere a ¿por qué las políticas públicas para protección del ambiente no se actúa y legisla para detener el crecimiento de la mancha urbana que invade el suelo de conservación de toda la cuenca? Y por otro lado hay un comentario que dice: urge limitar el crecimiento de las ciudades, planeando la constitución de nuevas ciudades a lo largo del territorio. Entonces me parece que un poco se está cuestionando, ¿tienen que crecer o ya las detenemos y fundamos más en otros lados, ¿no? ¿Qué hacemos con las ciudades que parece que van a crecer hasta quién sabe cuándo, ¿no? ¿Ustedes creen que sea una solución limitarlas, exportarlas? ¿Qué hacemos con el crecimiento de las ciudades? Como les decía, el aspecto demográfico juega un papel fundamental. Nosotros estamos de alguna manera empezando a decrecer. Todavía tenemos una inercia mínima, pero ya empezamos a decrecer. Sin embargo, la infraestructura sigue creciendo. ¿Por qué crece la infraestructura? La realidad es porque es un gran negocio. La infraestructura es un negocio que crezca. Aunque se haga de manera pública, hay una gran cantidad de insumos económicos que se van a esto. El problema de crecimiento de la ciudad tiene que ver actualmente, ha sido muy largo, pero en la actualidad principalmente con el valor especulativo de la tierra. Es decir, es muy cara la ciudad para vivir y cada vez se hace más cara y vemos que las casas de nuestros padres, de nuestros abuelos van subiendo de precio y nosotros ya no podemos vivir en esos lugares. Entonces, lo que tenemos hoy en día, lo dije hace un momento, que la mayor parte de 40 años en esta ciudad vive en las periferias y la gente más joven vive en núcleos muy particulares, las colonias centrales, ¿no? Entonces estamos generando una engorda del suelo y para eso se requieren decisiones particularmente muy dramáticas y fuertes que es difícil que se den en un modelo económico porque hoy en día el promedio de tiempo que alguien pasa pagando una casa es de más de 30 años, hasta 35 años. Es prácticamente toda la vida productiva de una persona.
cuando hace 20 años comprar un bien raíz, hace 20 años que no era nada, el promedio era de 20 años. Entonces, es decir, mientras las hipotecas sigan siendo tan altas y tan caras y estén basadas en este valor especulativo, la ciudad va a seguir creciendo y el suelo de conservación va a seguir siendo invadido. Entonces, también parecieran esfuerzos aislados de los cuales hemos venido platicando, porque hay un asunto también, particularmente en la política que vivimos hoy en día, en el cual se debate la justicia social versus la planificación urbana, ¿no? Entonces, creo que las ciudades deben de concentrarse, ya dejamos de crecer poblacionalmente. La Ciudad de México hoy en día expulsa más gente de la que entra. El problema es que aquella gente que entra a la Ciudad de México es la gente que tiene menos recursos y es la gente que se va asentando en las zonas periféricas. Si no hay un cambio económico y legislativo fundamental para que la vivienda no solamente sea mixta, sino sea diversa en la cantidad de los ingresos y que aprendamos a vivir no en cotos como lo estamos haciendo actualmente, la ciudad va a seguir creciendo porque actualmente lo más cotizado es el suelo. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver que probablemente el 30% de las oficinas que hay en la Ciudad de México, que están principalmente sobre corredores, Reforma, Insurgentes, están vacías. ¿Qué quiere decir eso? Que es una apuesta a que la tierra va a subir. Entonces, en realidad las ciudades deben de dejar de crecer y debemos de desligar la planeación del modelo especulativo que actualmente hay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es una apuesta complicada porque va a tener efectos muy, muy significativos. Desde la biodiversidad, el cambio climático, el agua, ¿qué opinan con el crecimiento de las ciudades? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Lo limitamos? ¿Fomentamos a que sigan creciendo? ¿De qué forma? Yo creo que hay un concepto muy interesante y que está ligado con la planeación, con la planificación, que es el ordenamiento territorial. Si en realidad lográramos tener un crecimiento planificado, yo creo que no tendríamos tantos problemas. También están los temas económicos que no se pueden desligar, ¿no? Pero si en realidad lográramos decir, bueno, esta zona es para industria, esta para habitar, este no se toca, aquí zonas agrícolas, etcétera, etcétera, y ahí sí me voy al mundo ideal, que ojalá pudiéramos algún día tener, ¿no? Para mí, la base, combinar dos temas, la visión de cuenca y ordenamiento territorial. Esas serían dos claves importantes en la planeación de las zonas urbanas, ¿no? Sí, de hecho, hemos tenido discusiones internas allá en el instituto porque justo la coordinación en la que estoy se llama crecimiento verde, ¿no? Entonces, ahí está diciendo, podemos crecer verde. Y hemos tenido discusiones de ¿realmente podemos hacerlo? ¿Realmente crecemos de manera verde? Es una postura mucho que en su momento impulsó la OCDE. Es una visión internacionalista para acceder a recursos financieros, etcétera, pero que no necesariamente, inclusive en los países desarrollados que se ha aplicado esta visión, ha funcionado del todo, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que tenemos que ver qué tipo de posturas, qué tipo de políticas que nos hacen este tipo de instituciones nos sirven y qué otras no. En este caso, pues también hemos visto qué nos ha servido de crecimiento verde y qué no. Por ejemplo, el tema de economía circular es muy interesante, pero no es la solución, ¿no? O sea, eso es bien importante, que en todos lados está el tema de economía circular y no deja de consumir recursos, no deja de ser, digamos, entrópica, o sea, desperdiciar un montón de energía. Entonces, aguas con ese tema. Y por el lado, digamos, de cambio climático, yo creo que sí es un tema de restricción, digamos, de crecimiento poblacional, pero también un tema, por supuesto, de estructura económica y de desigualdad social. Es fundamental que también se cambien estos patrones de consumo que están concentrados, por supuesto, en un porcentaje de población bien delimitado, ¿no? En los deciles muchos más altos. Entonces, no nos hagamos bolas. Sí se concentra, donde se concentra la mayor riqueza, se concentran las mayores emisiones, eso está comprobado. Entonces, concentrémonos en esa parte. El tema de justicia social tiene que ver con el tema de derechos y de acceso, digamos, a recursos naturales. Y eso está súper alineado con todo lo que hemos venido discutiendo. Entonces, tiene que ver más con un asunto de reestructura de los patrones de consumo y producciones nacionales, ¿no? Y hacia dónde queremos virar.
porque todavía nos falta seguir creciendo para cumplir las necesidades de toda la población. Eso también es un hecho, ¿no? China tuvo que crecer a más del 10% para satisfacer sus necesidades. Nosotros tenemos que seguir creciendo a niveles también relativamente limitados, pero mirando hacia adentro de cómo estamos estructurados económicamente, ¿no? Y si realmente queremos seguir perpetuando estas desigualdades, y en ese sentido pues también se tienen que alinear estas políticas públicas. Las políticas públicas ambientales no tienen que ir sueltas de las económicas ni de las sociales, son integrales. Desde ahí está el meollo, digamos, del asunto, ¿no? Igual yo creo que me sumo a lo que han comentado anteriormente y resaltar igualmente la importancia del desarrollo de los programas de ordenamiento ecológico, ¿no? Junto con los programas de ordenamiento territorial vienen de la mano también el programa de ordenamiento ecológico, y pensar justamente que el desarrollo de la ciudad no puede continuar a costa de la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ponemos justamente en jaque la provisión de los servicios ecosistémicos. Entonces, habría que integrar justamente como estos criterios al momento de pensar justamente en la redensificación de la ciudad, ¿no? Sí, pensando justamente en dónde están como ubicados pues, los centros de salud, a lo mejor las instituciones educativas, los medios de transporte masivo y todo esto, pues bueno, pensamos justamente como que todo eso explica el que haya como esta concentración de la biodiversidad de la población, justamente como lo mencionaban hace ratito, ¿no? En la parte centro de la ciudad, ¿no? Y justamente por eso es que ha ido creciendo, ¿no? En diferentes contornos la ciudad. Entonces sí, pero no a costa justamente de sacrificar más el tema de biodiversidad, porque ponemos entonces en riesgo la provisión de los servicios ecosistémicos y con ello el bienestar de las poblaciones, ¿no? Ok, como en una llamada de atención que ustedes pudieran hacer, ¿no? Si no nos tomáramos en serio que la biodiversidad tiene que ver con infraestructura verde, con agua, con cambio climático, con la planeación de las ciudades, ¿no? ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Me explico? O sea, si siguiéramos en una tendencia terrible de inconsciencia, ¿cuál creen que sería el peor escenario? No, bueno, en el tema agua se han hecho cálculos y también visto como un índice en la parte económica. Bueno, primero, que en realidad ahorita por el consumo de agua que tenemos, en realidad ya nos estamos gastando el agua de no sé cuántas generaciones adelante. O sea, eso ya es un hecho, son cálculos que se están haciendo, ¿no? Y bueno, hay un modelo también en la parte de la economía que dice si las siguientes generaciones quisieran llevar el nivel de consumo que nosotros tenemos, en realidad la degradación ambiental es muy alta, o sea, ya sería muy alta. Y sin también mencionar, hay un libro, se me olvidó el autor, que es un profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, donde también decía que esta sociedad estamos viviendo en un momento, y hace el comparativo de una gran fiesta, o sea, donde consumimos de todo, comida, bebida y demás, pero el tema es el día después, la cruda, y va a ser la cruda realidad, ¿no? Entonces sí, ahorita me acuerdo del nombre del profesor. Pues yo creo que se pone en riesgo la subsistencia de la especie humana, no más. O sea, en términos de cambio climático está comprobado, y sobre todo los detractores de la ciencia de cambio climático creo que están teniendo un peso político muy fuerte. Yo creo que sí tenemos que tomar acciones a nivel, digamos, pensando un poco en todas las discusiones que ha habido, por ejemplo, con Estados Unidos, pues tendremos que estar pensando en modelos de desarrollo, como ya les había comentado, pues hacia otra óptica, ¿no? Virar a lo mejor con nuestros países de América Latina que tienen, o sea, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que ya se están empezando a plantear esquemas de colaboración y de comercio mucho más justo y mucho más sustentable. Entonces, digamos, por ese lado yo creo que sería importante, pero en términos pues más dramáticos sí sería digamos, la pérdida del patrimonio cultural, patrimonio natural, económico y en dado caso el humano, ¿no? Sí, igualmente creo que no es como tan difícil plantearlo, ¿no? Pensemos en todo lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, pensemos que tenemos alimento, pensemos que tenemos, pues, bien o mal, provisión de agua, ¿no?
bueno, pensemos también que nos enfrentamos recientemente como a la crisis, bueno, en cuanto al tema de calidad de aire y todo eso, ¿no? Entonces pensemos en las cosas que sí tenemos, pensemos entonces, ahora imaginémonos cómo sería justamente como no contar con eso, ¿no? O sea, no poder contar con, o sea, poner en riesgo, por ejemplo, la provisión del agua, ¿no? Contar con más días de calidad del aire, de la forma en la que estuvimos, ¿no? Entonces, yo creo que no es como difícil imaginarlo, porque ya hemos, de cierta forma, nos hemos enfrentado como a situaciones críticas, ¿no? Entonces, yo creo que partamos así como de eso, de esas cosas que a veces obviamos, porque siempre las hemos tenido, ¿no? Y que en realidad, a partir de la crisis en la que nos encontramos, en realidad están en riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que es como muy sencillo imaginarlo, ¿no? Porque justamente ya hemos tenido como recientes llamados de atención. Creo que habría que reflexionar sobre lo que es el privilegio, porque en realidad nosotros históricamente hemos sido privilegiados, pero la palabra privilegio lo que significa es que no tenemos algunos problemas que otros sí tienen. Y en el escenario catastrófico, el cual pues ya lo vivimos en algunas cosas, lo que estamos viviendo es la confrontación de aquellos que somos privilegiados contra aquellos que no son privilegiados. Es decir, los que estamos en un nivel de privilegio no podemos siempre ver la carencia del otro. Y eso es muy importante saberlo, porque actualmente tenemos en el país una gran cantidad de conflictos socioambientales, es decir, hay una relación sistémica entre ambiente y sociedad. Ese conflicto socioambiental actualmente se da de las poblaciones generalmente hacia los gobiernos locales, federales, estatales. Desgraciadamente, lo que estamos empezando a ver en México es un conjunto de conflictos socioambientales entre los diferentes grupos de población de un lugar y de otro lugar. Creo que realmente ya estamos viviendo eso y creo que lo que primero deberíamos hacer es reconocer nuestra condición de privilegio para realmente apelar a esa corresponsabilidad a favor de aquellos que no la tienen, aquellos que no tienen abasto de agua regular, aquellos que no están teniendo calidad de aire, aquellos que no tienen accesibilidad a espacios públicos, aquellos que no tienen acceso a la biodiversidad, etcétera, etcétera. Yo creo que los conflictos socioambientales en México están creciendo, pero no, en la historia de la humanidad lo más exitoso que hemos inventado es la ciudad, con todo y sus problemas, porque la ciudad permite este diálogo y permite este toma y daca y permite que hoy en día estemos pensando en qué soluciones podemos implementar en nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestra cuadra, en nuestra familia. Entonces, los conflictos socioambientales es lo que estamos viendo, tenemos que detenerlos basados en esa condición de que aún somos privilegiados. Vivimos en una cuenca que tiene uno de los climas más extraordinarios, yo creo que del mundo, y aún tiene recursos. El asunto es cómo los vamos a utilizar, cómo los vamos a distribuir y cómo nos vamos a hacer corresponsables en esa forma. Entonces, creo que la iniciativa es detener el conflicto socioambiental, tener una idea de prever por dónde va a saltar ese conflicto y poder hacer un nuevo tipo de distribución de los recursos. Si les puedo dar el dato del libro del profesor de la Facultad de Química, Carlos Amador, El Mundo Finito, un libro muy pequeño del Fondo de Cultura Económica, si tienen tiempo libre para leerlo. Es principalmente esta visión, ¿no? Un tanto que reconozcamos que en realidad los recursos naturales o el entorno en el que vivimos es finito, pensando y también como anécdota, también lo plantea Carlos Amador, en algún momento los recursos se pensaban como el agua, que era algo, que era un recurso renovable, ¿no? Se decía, ¿no? E infinito, no, en realidad ahorita ya lo estamos viendo, no es así, no es tan renovable, o si lo es, pues se requiere ya de mucha participación y de la mano del hombre, ¿no? Y marca también un punto crítico que es el crecimiento poblacional y cómo la revolución industrial marcó, si bien el desarrollo de mucha tecnología y que ha permitido que el ser humano tenga una mayor expectativa de vida, bueno, pues eso también hace que las necesidades o sus necesidades como
por vivir más años en este planeta, pues que crezcan, ¿no? Y que si en realidad, mencionaron también, tomando un poco las palabras que tú comentas, hay sociedades, y pone como ejemplo la sociedad americana, que si en realidad quisiéramos que todo el mundo tuviera el nivel de servicios de la sociedad americana de los años 70, donde ya empezó a haber refrigerador, televisión y demás, en realidad faltarían o se necesitarían 7 planetas para llevar a ese nivel de privilegio de las sociedades, que todos tuviéramos eso, ¿no? Entonces sí, les recomiendo el libro. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, quisiera agradecer las preguntas que nos han hecho llegar de la sala externa que tenemos, donde estás haciendo la transmisión de streaming. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan desde allá. ¿Dije streaming? ¿Se dije bien? Ah, ok. Claro que sí. Bueno, y yo quisiera hacer unas cuantas conclusiones de lo que hemos sacado, de lo que ha surgido en esta charla, ¿no? Una sobre el crecimiento de las ciudades está aquí desde hace muchísimo, ¿no? Quienes habitamos la Ciudad de México lo vivimos constantemente, a veces lo gozamos, a veces lo sufrimos. Tenemos una historia de aciertos y errores que nos han llevado a ver que la corresponsabilidad es fundamental, ¿no? Que las leyes… Ay, no pasa nada. Que las leyes y la participación ciudadana no llegan a mucho, que la participación ciudadana sin el respaldo de las leyes y del gobierno también es súper difícil que avance. Entonces que hay una corresponsabilidad que no podemos ignorar y que tenemos que tomarnos de una forma súper seria. Puede ser peor. Si no hacemos nada, esto puede ser mucho peor, podemos tener escenarios terribles y si no planeamos correctamente la ciudad y nos involucramos en este nuevo planteamiento, podrían ocurrir escenarios terribles, ¿no? Nos los tenemos que tomar en serio y encontrar las formas en las que podemos revertir la ideología que nos ha llevado a donde estamos actualmente, ¿no? Que de repente hay cosas como la alimentación, ¿no? Que tienen todo que ver con la biodiversidad. Y bueno, en el reporte del Lancet que salió, si no me equivoco, este año o el año pasado, hablaban sobre la importancia de que, por ejemplo, reduzcamos nuestro consumo de carne, ¿no? Y en México tenemos ¿cómo le llamo? Esta gloria de contar con tantas verduras, flores de huitlacoche de Jamaica, no, el huitlacoche es un hongo, perdónenme, flores de Jamaica, de calabaza, de tantas opciones que tenemos que nos ofrecen una variedad deliciosa y que nos ayudaría a resolver el no depender tanto de la carne, que es una de las causas más terribles de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, ¿no? El alto consumo. Entonces, hay acciones que podemos hacer de manera individual que si se suman y si se exige que se hagan leyes al respecto o que se faciliten las condiciones para que ocurran estos cambios, pues pueden ayudarnos a llegar a un futuro mucho más, con una calidad de vida más buena para nosotros y para niñas y niños, ¿no? Que serán también del futuro. Bueno, y a mí les veo y digo, bueno, hay personas que deciden dedicarle la vida a un mejor futuro, ¿no? O sea, al futuro del agua, al futuro de la infraestructura, al futuro del cambio climático, que tiene que ver con todo, y al futuro de la biodiversidad, ¿no? Y les veo y pienso en los imaginarios, ¿no? ¿Quiénes, si no ustedes, tienen que tener imaginarios positivos, ¿no? O sea, que nos ayuden a ver hacia dónde podríamos ir como ciudades, hacia dónde podríamos ir con estos temas. Y no sé si nos quisieran compartir de manera personal qué imaginario de futuro les inspira para dedicarse a lo que se dedican. A lo mejor porque trabajo con mucha gente joven, pero en realidad yo, desde el punto de vista del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, veo que, dado los cambios demográficos, no vamos a necesitar la cantidad de recursos que tenemos ahora y la cantidad de energía que estamos teniendo. Todos escucharon de los apagones ahorita en Mérida. Pues ¿cómo no va a haber apagones si los aires acondicionados los venden en el Costco al 2x1? ¿No? O sea, también ese es el punto. No es un asunto de recursos infinitos. Creo que veo yo, por lo menos en los jóvenes, un cambio muy, muy significativo. Antes todos queríamos tener coche. Hoy en día a los jóvenes ya no les interesa tener coche. Lo que les interesa son otras cosas. Veo las calles de la ciudad convertidas no solamente para mover automóviles, veo mucho menos automóviles y eso dice la tecnología del futuro, es decir, los automóviles autónomos van a disminuir muchísimo la necesidad de los coches individuales, si no es que la van a suprimir en su totalidad. Veo calles con forestas en el 30% cubiertas que den sombra,
veo calles que van a ser útiles no solamente para los humanos, no solamente para moverse, sino para generar puntos de espacio público. Veo que los cambios demográficos y laborales nos van a hacer salir más a las calles. Veo las calles como un punto de encuentro social, de conocimiento y de encuentro de la biodiversidad, de las especies vegetales, de las especies animales. Veo las calles como el principal punto donde los servicios ecosistémicos de la ciudad se van a conectar con las periferias. Veo las calles como los lugares donde van a aparecer más huertos urbanos, con más azoteas verdes. Veo las calles como un punto de encuentro social muy importante en el futuro y creo que ya podemos empezar a ver ciertas huellas de eso. El problema es que tenemos una inercia que nos está costando trabajo desarmar, pero veo un futuro esperanzador. Esperamos poderlo ver, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Sí, yo en el caso, digamos, muy específico de cambio climático, pues estaría viendo una ciudad resiliente al cambio climático, inteligente, en todas las acepciones de la palabra inteligencia, y también lo veo como una ciudad, digamos, que mitiga el cambio climático, ¿no? Y que se enfrenta a estos cambios que ya están sucediendo, ¿no? Y sobre todo a una ciudadanía mucho más informada, mucho más capacitada, alineada a los esfuerzos internacionales también, y que le exige a su gobierno lo que tiene que cumplir, ¿no? Así lo estoy viendo. En el caso de biodiversidad, o sea, ¿qué nos motiva? Híjole, yo creo que tener la firme convicción de que la biodiversidad es la respuesta para muchísimas cosas, ¿no? Y es el sustento de todo, ¿no? O sea, si pensamos justamente en la parte de cambio climático, en la parte de provisión de agua, ¿no? En la parte del desarrollo socioeconómico de las comunidades, o sea, lo que es la base de eso, el sustento de eso, es sin duda la biodiversidad, ¿no? Y si pensamos justamente en todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestro día a día, e igualmente las cosas que nos hacen felices, ¿no? O sea, cuando salimos de vacaciones, generalmente, ¿qué tipo de destinos buscamos, ¿no? Buscamos tener como ese contacto justamente con la naturaleza, ¿no? Tener esa búsqueda de lo natural, ¿no? Y creo que en muchos sentidos es justamente la base de todo, ¿no? Entonces, definitivamente las ciudades representan un gran reto en este tema, pero al igual que es un reto, es una gran oportunidad. Entonces, creo que uno de los motores que nos mueve es ver como esta oportunidad, ¿no? O sea, sí es el reto, pero es también la oportunidad para qué, ¿no? Comentaban hace ratito que justamente en las ciudades es donde se genera como la mayor cantidad de impacto que se tiene en general, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Desde el punto de vista del agotamiento de recursos naturales y de servicios ecosistémicos. Entonces, es ahí justamente la oportunidad, ¿no? Para poder hacer como una gestión sustentable, ¿no? Para poder disminuir justamente los impactos que no nada más se quedan y repercuten como en el territorio de esta ciudad, sino que repercuten también a nivel global, ¿no? Entonces, es ver que la biodiversidad es la base de todo esto, pero que a la par de que representa un reto desde el punto de vista urbano, es igualmente la oportunidad para poder tener como ese aporte, ¿no? a la sustentabilidad, a la resiliencia y al bienestar en general, ¿no? Pues yo me voy también con mucha esperanza después de estar en este foro, porque veo una composición muy, muy interesante, gente más o menos de mi edad, gente joven, que esperaría yo que transmitan este mensaje. Es un grupo que quiere escuchar, que quiere saber, que quiere aprender. Entonces, la esperanza sería que transmitan todos los retos que tenemos como sociedad, como país, como región, que se sumen a la participación, porque en realidad el cambio se dará con todos, ¿eh? Yo insisto, no solamente es las instituciones, sino en realidad somos todos. Y bueno, también si escuchamos que queremos cambiar muchas cosas, pues más que verlo en un sentido pesimista, verlo como todas las cosas que debemos de cambiar y que entonces tenemos que trabajar para cambiarlo, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer.